Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hace ahora un año, el señor Aldama habló de cierto grupo de acción que estaba preparándose en Ferraz para acumular material contra jueces y periodistas. Hace un año. Hoy hemos sabido, vía elconfidencial.com, que lo ha publicado, que ese grupo de acción que ya Aldama ponía en manos de una señora que se llama Leire Díez y que es del Círculo de Santos Cerdán, no solo trataba de acumular información contra jueces y periodistas, sino también contra el jefe de la UCO de la Guardia Civil, nada menos, el teniente coronel Balas. Lo que ha publicado hoy el Confidencial es de una gravedad infinita. Ya sé que es un tópico, pero hay que decirlo en cualquier otro país del mundo. Digo del mundo, no digo de Europa, del mundo. Esto significaría la caída de un gobierno. Lo que ha hecho el PSOE ha sido reaccionar diciendo que, bueno, esta señora aquí no tiene nómina. Vamos a ver, doña Leire Díaz es, ¿cómo decir?, un poco incontinente. De tal forma que tiene todas sus redes sociales llenas de fotos con Begoña, de fotos con Pedro. Cuando tuvo una entrevista en su momento con cierto medio, la fotografiaron, salió de Ferraz y volvió a Ferraz antes de la entrevista. Y si usted no se ha enterado de lo que está pasando, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Aleluya, y vive usted feliz. Pero lo que tenemos encima de la mesa es una operación absolutamente mafiosa, criminal, del entorno del Partido Socialista para tratar de acabar con el jefe de la UCO de la Guardia Civil. El que les iba a ayudar a ello es un niño bien de Guecho, que se llama Hamling, metido en el mogollón de los hidrocarburos y tal, y al que la Hacienda Foral Vasca pide, creo que son 200 y pico millones de euros, al que tocaron para que den información. Porque había dicho que se tenía constancia de que la Guardia Civil traía cocaína, etcétera, y entonces montan una videoconferencia, que hay que ser membrillo, porque el otro evidentemente grabó la videoconferencia. Pidió, a cambio de la información que le pedían, garantías de que no sería procesado. Hoy comenzaba el juicio, él no ha ido, está en Dubái y no va a venir. Y como se ve que no le han dado esas garantías, pues lo que ha hecho ha sido dar a conocer esta reunión con su foto y todo, y con los audios. Bueno, no sé por dónde cogerlo, pero es evidente. Estamos en manos de un grupo criminal. Esto ya no es que los políticos se corrompan, cosa que ha pasado toda la vida de Dios. Insistimos, como decíamos la semana pasada, que en realidad es un grupo corrupto el que se ha hecho con el poder político. Y a partir de ahora puede pasar cualquier cosa. No hay ninguna garantía democrática, legal, nada que los pueda detener. Porque por definición, para ellos, esas garantías son papel mojado. Pues habrá que sacarlos de ahí de alguna manera. Lo que no puede ser es que todos los días tengamos que estar sufriendo el bochorno de padecer un gobierno criminal sostenido, eso sí, por una pléyade de medios de comunicación y dizque periodistas que, por lo que se va viendo, son más criminales que ellos. Pues esto es España, oiga. Hoy vamos a contar esta historia, vamos a contar otras más. Pero que conste, si alguna vez alguien ha podido dudar, no, eso del grupo criminal es exagerado, hoy ha quedado patente que aún nos hemos quedado cortos. 21:48, casi 49, 20:48 en las Islas Canarias. Nosotros tenemos muchas cosas que contar y vamos aligerando porque el tiempo corre que no ve usted. Titulares. Bueno, lo primero, esta historia, la PSOE contra la UCO. Bueno, es otra maniobra mafiosa, evidentemente, de Ferraz. La respuesta del gobierno, sí, del gobierno y del Partido Socialista, no ha sido mucho mejor. Estamos en manos de auténticos ampones. Esto es el AMPA, no tiene otro nombre. En fin. El nombre criminal seguramente va a haber que empezar a utilizarlo con bastante más propiedad judicial si va adelante una investigación que debería ir ya sobre lo que publicaba este fin de semana The Telegraph sobre el origen real del apagón. El gobierno estaba experimentando para cubrir enteramente con renovables
en las necesidades energéticas españolas. Era un experimento que salió mal. De resultas de ese experimento que salió mal, varios muertos, nada menos. Mire usted que al final el queo lo dio sin querer esta señora que está viendo usted ahí, la señora Agesen, cuando dijo que llevaba en el centro de control desde las 11:30, o sea, una hora antes de que nada ocurriera. ¿Y por qué estaba una hora antes? Por el experimento. ¿Y para qué? Pues porque Pedro tenía una entrevista con conspicuos inversores del ramo y quería fardar de lo verdes que somos. Bueno, pues los muertos que caigan sobre sus cabezas. Siguen saliendo escándalos vinculados a la gestión clientelar de servicios sociales. Hablábamos la semana pasada de las menores tuteladas que con frecuencia caen en la explotación sexual. Hoy vamos a hablar de la gestión de los menas en Cataluña. Un auténtico negocio absolutamente infame que beneficia fundamentalmente, como el anterior, mire usted por dónde, a Esquerra, el partido de Rufián, ese señor que se sube al atril del Congreso para darnos a todos lecciones de moral que manda Rufianes. Bueno, pues eso. Ahora entenderá usted por qué hay tanta gente interesada en que no se hagan pruebas de edad a los menas, porque cobran por cada uno y cobran mucho dinero. En fin, lo veremos. En el aspecto más digamos, picaresco, aunque el Lazarillo es un bendito comparado con esta gente, ¿verdad? Tenemos lo del aforado Gallardo. Lo del aforado Gallardo es la cara más dura que se ha visto jamás en la vida política mundial. Pero bueno, habría que remontarse... Pues no lo sé, en la Teras clásica jamás se vio una cosa semejante. O sea, que va el tío y dice que si ahora no se aforara estaría haciendo demagogia, porque lo importante es que la voz del PSOE se escuche en la Asamblea de Extremadura como si no hubiera allí otros del PSOE, ¿verdad? Y que por eso se va a aforar. Bueno. O sea, es un auténtico sinvergüenza. Vamos a... Gallardo, se ha perdido, no se preocupe, lo entiendo, nos pasa a todos. Este es el tipo... clave en la colocación digital del hermano de Pedro, de Rondón, y con sueldo público en la Diputación de Badajoz. ¿Ya? Gallardo, pues eso, ahí estamos. Y en política internacional vamos a fijarnos hoy, no en el follón de Ucrania, donde en realidad cada día es una jugada nueva, que si usted quiere también hablamos, pero en la alarma que de repente recorre Europa por el auge de los hermanos musulmanes. Vamos a ver. Todos los que hemos publicado sobre estas cosas hace muchos años venimos diciendo, no era ningún secreto, ¿verdad?, ni nada que estuviera al acceso solo de unos pocos, que los hermanos musulmanes eran el problema fundamental del yihadismo, del islamismo radical, del salafismo, llámelo usted como quiera, no solo en Europa, también en los países musulmanes, donde están prohibidos en varios de ellos, ¿no? Bueno, ahora de repente en Francia sale un informe que demuestra hasta qué punto los hermanos musulmanes han penetrado dentro de los musulmanes franceses. Pero es que Suecia acaba de denunciar que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen está financiando abundantemente, con millones de euros, a asociaciones, fundaciones, plataformas directamente vinculadas a los hermanos musulmanes. Es que no los gobiernan nuestros enemigos. Bueno, de esto hablaremos también. De esto y de alguna cosa más que le iremos contando con calma, pero antes hay que pasar por algo que muy poca gente conoce y que es de una enorme importancia. ¿Recuerda usted los fusilamientos del 3 de mayo? El 2 de mayo es el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas de Napoleón. Napoleón no estaba aquí todavía. El 3 de mayo los fusilamientos que inmortaliza Goya en un cuadro, en fin, que todo el mundo ha visto y tiene en la cabeza. Bueno, ¿y esa gente dónde está enterrada? ¿A que no lo sabe? Bueno, pues sí que se sabe, pero nadie va, porque nadie sabe dónde está. Así que el Club de Amigos ha organizado con un auténtico especialista en la cuestión, que es Miguel Reseco, una visita. Ahí está. ¿Esa gente dónde está? ¿Dónde está enterrada? Pues bueno, una visita al cementerio, que está en el centro de Madrid, al lado de Parque del Oeste. ¿Casamingo le suena a usted? Pues por ahí, por la zona. Miguel Reseco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, qué historia, ¿eh? Qué historia. Vamos, si no os importa, vamos a repetir otra vez para que la gente coja las coordenadas, o sea, foto con el móvil en la pantalla para que no se les pase y que estar a las 10 y pico de la mañana en el lugar para hacer la visita. A las 10:30. 10:30. Anunciaban.
Pues el cementerio está justo detrás de San Antonio de la Florida. Que es la ermita que tiene los frescos de Goya y que tampoco va nadie a verla, efectivamente. Efectivamente, que es un sitio maravilloso. Y ahí es donde fueron enterrados varios días después, porque Murat era el mariscal que gobernaba Madrid, y prohibió que quiso que esos cadáveres quedaran allí como un escarnio al pueblo de Madrid. Fueron todos los fusilamientos que se realizaron a lo largo del 2 y 3 de mayo, se mantuvieron los cadáveres, no solo insepultos, sino que no se permitía a nadie que se acercara a ellos, lo que aumentaba el horror entre la gente de Madrid, incluso porque algunos de ellos puede que no estuviera fusilado, no estuviera muerto todavía, se estuviera desangrando. Pero en concreto este fusilamiento, que fue el más numeroso, y fue a las 4 de la mañana del día 3, se impidió hasta el día 12, o sea, 9 días estuvieron los cadáveres a la intemperie y al albur de las alimañas. Claro. Sí. Bueno, ¿cuánta gente el número de bajas yo he visto siempre de la represión francesa? Yo he visto siempre cifras que bailaban un poco, he visto desde 2.000 personas, otros menos. Bueno, ahí jugaba mucho la política. Quiero decir, todos les interesaba decir que el enemigo había sido el que había sufrido más y nosotros menos. Entonces, todas las cifras que se han dado a lo largo de los primeros años han sido cifras políticas. En los hechos del 2 y 3 de mayo, entre fusilados y muertos en la refriega, pues están del orden de los 400. 170 y pico fueron heridos, a consecuencia de lo cual seguramente la mayoría falleció. Era fatídica, efectivamente. Sí, esa es la cifra que yo doy, te voy a contar tu historia, es así. Hay gente que la exagera, pero o sea, 200 muertos en una jornada en una ciudad como el Madrid entonces, que era un poblacho realmente. 170.000 eran los que poblaban Madrid, según el censo que había hecho Godoy pocos años antes. Fíjate, estamos hablando de más de un muerto por cada 1.000 habitantes. Qué barbaridad. Bueno, ¿y está olvidado el cementerio este, asombrosamente? Sí, está olvidado. Durante los años posteriores, pues claro, había el espanto había sido tal y había el número de familiares suficientes como para mantener ciertos homenajes, ciertas peregrinaciones que se hacían, las congregaciones que se crearon para atender a las víctimas, y durante muchos años se estuvieron realizando homenajes y procesiones. Posteriormente, ya cuando en la época cuando se cumplía el primer centenario, Alfonso XIII quiso hacer un gran homenaje, pero ya en el obelisco en el obelisco, que es donde están también fallecidos los que fueron asesinados, otro fusilamiento importante. ¿Eso es la Plaza de la Lealtad, lo de la Bolsa? En la Plaza de la Lealtad. Pues donde está, bajo el obelisco hay una urna donde están ¿Y ese pebetero los restos, y el pebetero, el obelisco que antes era el monumento a las víctimas del 2 de mayo y ahora es a los muertos por la patria. En fin, ya ha perdido un poco ese carácter. Pues bueno, fue cuando Alfonso XIII empezó a hacer el homenaje allí y a la puerta del cuartel de Monteleón, actual Malasaña, antigua Plaza del 2 de mayo, se fue olvidando y fueron dejándose de hacer esos homenajes, y ahora pues queda en manos de los que lo custodiamos. ¿Qué vamos a ver contigo el miércoles? Ahí francamente hay que ver un jardín. Es un jardín con una doble hilera de cipreses que lleva a lo que fue la antigua casa de un capataz, el que se encargaba de las fincas, porque esa zona era una zona que estaba muy regada. Entonces, en esa casa que queda del antiguo capataz, pues se cavó una cripta. El cementerio en realidad es un cementerio de fosas comunes, donde se enterraba a la gente menesterosa. Pero en esa cripta la mandó cavar Carlos IV para enterrar a gente un poco más próxima a la corona, un médico personal y tal. Y ahí fue donde fueron sepultados. Entonces queda la lápida con una cruz, la única cruz que hay exterior, no hay lápidas, no hay cruces. O sea, es un cementerio que no lo parece desde fuera. Y posteriormente, en los años 60, el cementerio había quedado muy deteriorado, la capilla, los muros, esta casa a la que antes me refería, porque fue frente de batalla. Fue frente de guerra en la Guerra Civil, entonces, efectivamente. Había quedado en ruinas, y entonces, bueno, pues en los años 60
del siglo pasado, se consiguieron fondos para que fuera restaurada. Y ahora los restos están en una cripta bajo esa capilla. Qué historia más bonita. Pero no se la puede perder, ¿eh? O sea, esto es el miércoles a las 10:30 de la mañana. Hay que llamar antes al club, claro, para apuntarse y conocer ese rincón absolutamente desconocido de Madrid, importantísimo en la historia de España, oiga, que es la gente que fusilaron el 2 y el 3 de mayo, que están ahí enterrados. 91616, eso hay que apuntarse, claro, 916162464. Para ir a verlo con quien mejor lo conoce, que es Miguel Reseco. Y de paso conocer la zona que es muy bonita. San Antonio está San Antonio está al lado, y es tremendo. La Rosaleda la Rosaleda ahora está preciosa. Que está preciosa. Ahora es un momento. Ahí? Es un obsequio. Esta es mi última novela. Esperando a Napoleón. Yo soy aficionado a los temas del 2 de mayo. Que te lo sacó Tercios Viejos esto. Pero sí. Ah, pero bien, descubrí que el 2 de diciembre, que es cuando vino a Napoleón a reponer a su hermano que había huido por primera vez, que hubo varias, sí, sí. Pues es un pasaje desconocido y donde los madrileños, que ya habían sufrido mucho el 2 de mayo, fueron a dar la cara para defender su ciudad, porque ya no quedaba, como en el caso anterior, apenas quedaba ejército, claro. y fueron ahí otra vez a batirse el cobre. Entonces es un hecho que yo quería dar a conocer. Y entonces pues me decidí a escribir esta novela. Qué buena historia. Miguel, muchísimas gracias. Nada. Recuerde, 916162464 para estar el miércoles por la mañana con Miguel Reseco visitando ese cementerio, que me parece que era Maurice Barré, ¿no?, que decía que una nación es la posesión de un viejo cementerio y la voluntad de cuidarlo. Bueno, pues exactamente eso es lo que significa este cementerio, que es nuestra gente, que dieron su vida por España literalmente. Ahí en el... Gente como nosotros. Sí, era gente. No había cardenales, no había ministros, no había... Sí, señor, gente del pueblo, totalmente. En fin, oye, mil gracias. Más cosas antes de irnos sobre el club. Mañana que tenemos nueva sesión, la penúltima del ciclo de historia. ¿De qué vamos a hablar? De la cara oculta de la transición española. ¿Cuál es esa cara oculta? Bueno, si se lo cuento ya va a perder bastante interés, pero fundamentalmente se trata de lo siguiente. O sea, la transición no es solo lo que nos han contado. Hubo un montón de enjuagues de poder por debajo de la Constitución, por debajo de la ley de reforma política, etcétera, que conviene contar porque explican muchas de las cosas que pasan hoy. Ve usted que yo pongo que empieza en el 73, cuando matan a Carrero. Bueno, pues lo explicaré también por qué. Esto va a ser mañana, como siempre, a las 7, hay que apuntarse, puede ser presencial, puede ser online, hay que llamar al 916162464. Más cosas. El viernes, jornadas de Covadonga, esto va a ser en Gijón, hay varios especialistas sobre la materia van a hablar, y usted, como sabe, buena parte de mi trabajo historiográfico es sobre el Reino de Asturias, y yo voy a estar el viernes por la tarde en la Escuela Mercantil de Gijón, es la Escuela Mercantil, sí, la Escuela Mercantil, hablando de cómo comenzó todo y del milagro que fue el nacimiento del Reino de Asturias. A las 7 de la tarde en Gijón, en el vestíbulo de la antigua Escuela de Comercio, pues allí hablaremos de cómo apareció ese milagro que fue el Reino de Asturias, donde en realidad lo más fácil, o sea, es que francamente difícil que aquello hubiera salido bien, pues salió, para no perder el ánimo. Y más citas al día siguiente, sábado 31, si Dios quiere, estaremos en la Feria del Libro de Madrid, primera firma. Cambiamos, si es posible, el cartel, por favor, que si no la gente se va a liar. Esto es en Gijón, el sábado, en Madrid, Feria del Libro, en la caseta de Tercios Viejos, los que le han editado a Miguel Esperando a Napoleón, caseta 82. Por cierto que estará conmigo Gol, el dibujante con el que hemos hecho la novela gráfica de la gran aventura del Reino de Asturias, precisamente. Pues estaremos allí firmando en Tercios Viejos, caseta 82, de 7 de la tarde a 9 de la noche, en la Feria del Libro. Bueno, o sea, avisos de todo género. Y nosotros, pues yo les pido a Miguel Reseco, recuerden, miércoles, no se puede perder la cita, miércoles por la mañana, para ver el cementerio de la Florida. La Florida. Y ahora nos vamos a la publi y a la actualidad. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Bueno, publicidad y empezamos. 22:07, se marcha Miguel Reseco con esta historia maravillosa porque es maravillosa, ese cementerio donde están enterrados las víctimas de los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid contra los franceses. Bueno, una historia, la recordaremos un poquito más tarde. Y saludamos ya a los contertulios que se incorporan esta noche a la mesa del Legato. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues hoy, que es
un día lúgubre, porque es el aniversario del Sí. es el aniversario del septenio Sí, del sanchismo y del gobierno, de los gobiernos más antipatriotas desde Bellido Dolfos o Donopas, y sobre todo más antiprogresistas desde Fernando VII. Que podía ser lúgubre, pues yo que estoy muy contento, y entonces abusando de la amistad, somos una gran familia al final, que tengo, espero, detrás de la pantalla aquí, voy a permitirme la frivolidad de decir que hoy es el día donde, 18 años después, el Club de Rugby Liceo Francés de Madrid ha vuelto a División de Honor. ¡Hombre! Y claro, habida cuenta ¡Hombre! que yo estuve en la primera alineación cuando se creó y llegué a ser hasta presidente, pues comprenderán que estoy muy feliz y me encanta compartirlo con los amigos. Enhorabuena. Además, el rugby es un deporte, sí señor, viril que hay que recuperar. Y no toda esta historia del fútbol y demás, que al final todo es florentino y nada más. Joder. Bueno, acabamos de perder 250.000 espectadores en Zamora por el asunto de Bellido Dolfos. O sea, no, él lo ha dicho desde el punto de vista castellano, ¿vale? O sea, no queremos aquí montar un lío, porque es un tema muy delicado. Bueno, pues Donopas. Donopas, ahí estamos todos de acuerdo. Exactamente. Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Rafael Nieto, ¿cómo estás? ¿Cuánto bueno por aquí? Maestro, muy buenas noches. No sabemos los espectadores, seguidores del Real Madrid, que habremos perdido con ese palo que le ha dado usted a don Florentino Pérez. No, porque yo sé que puedo meterme con Florentino, pero con el Real Madrid no. Eso. Ese es el tema importante. Claro, ahí era, que efectivamente. Eso es importante. No sabes cómo se ponen además, joder. Bueno, yo que te he escuchado atentamente la entrada que has hecho del programa, pues estoy preocupado y, bueno, y yo diría que seriamente afectado. O sea, yo creo que estamos ya rozando unos niveles de escarnio y de desvergüenza pública, a pesar de todo lo que hemos visto, porque el problema de esto es que cada vez vemos más cosas cada vez más gordo todo, y ya ¿verdad? no sabemos cuál va a ser el límite. Ya lo creo. Pero lo de la jornada de hoy es realmente de los días negros que uno puede señalar en el calendario de un gobierno o de la existencia de una nación incluso. Me has dejado preocupado con eso del Madrid. Vamos a decir, tengo una hija que trabaja en el Bernabéu. Claro. Que se sepa, ¿vale? O sea, que venga, aquí, o sea, un poco de... Por cosas de comer. Ahí estamos. Rafa, bienvenido, buenas noches. Doña Mónica López de Paz, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado una noche más. Faltaría Un placer más. estar aquí con vosotros. Y bueno, pues como ha comentado Rafa, también pues viendo con mucha preocupación todo lo que estamos viendo que está pasando en nuestra nación. Pero bueno, es importante no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Así que bueno, a eso estamos. A no quedaros de brazos cruzados. Ya, pues joder, vamos a acabar con una camisa de fuerza todos, me da la impresión, porque qué barbaridad. Mónica, bienvenida, buenas noches. Don Antonio Alonso Timón, que no es del Madrid, pero merecería serlo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad es que sí, siempre he querido a lo largo de mi vida ser del Real Madrid. Es que nunca he encontrado la ocasión. Es el problema de Franco con la masonería. Estoy viendo ¿no? este libro que tiene usted, Esperando Napoleón. Eso tiene muy buena pinta. Pues que sepáis que había traído uno para cada uno de vosotros, Miguel Reseco. Eso se lo dices a todas. No, que me los ha enseñado, joder, que tiene una bolsita, los tendrá Sara. Pero tiene muy buena Es una buena pinta, historia, porque además es una parte... Miguel es un magnífico especialista en el periodo de la Guerra de la Independencia, muy particularmente en los episodios madrileños, y esta segunda insurrección, cuando Napoleón cruza Somosierra, es prácticamente desconocida. Viene genial pelo para la situación actual que tenemos en España, la necesidad de reaccionar, porque bueno, preocupado, como decía Rafa, como todos los que estamos aquí por la situación. Efectivamente es un día que ya no sé lo que nos queda por ver, pero lo que hemos visto absolutamente es gravísimo. Ahora tampoco ninguna sorpresa, yo creo que se cumplen hoy 7 años desde que el actual presidente del gobierno llegó al poder tras el triunfo de la moción de censura, y desde el principio, hombre, intentó disimular con esas dimisiones iniciales y tal. Acuérdate que dimitían por estupideces, que era una cosa que estaba todo asombrado. Ese disimulo inicial pues escondía lo que posteriormente ha sido y la trayectoria y la ejecutoria que hasta llegar a la presidencia del gobierno ha tenido el actual inquilino de la Moncloa. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero desde luego, lo hemos comentado muchas veces, en muchas ocasiones anteriormente, en cualquier país medianamente normal, con unos estándares
democráticos normales, pues evidentemente este gobierno no estaría ahora mismo. Iba a decir gobernando, este gobierno no está gobernando. No, está lo suyo. Está lo suyo, poder, efectivamente, pero que no es no tiene ni mayoría en el Parlamento, ni iniciativas, ni nada. Solo está resistiendo. Es lógicamente un asunto al que hoy prestaremos muchísima atención. Además, vamos a tratar de contar todos los detalles, porque es precisamente los detalles lo que hace no solo enteramente verosímil, sino verídica toda la historia. Y terrorífica, y terrorífica. Pero vamos a empezar por otra cuestión. Sabe usted que habitualmente empezamos con temas internacionales, económicos, siguiendo la periodificación de los viejos periódicos. Decía mi maestro don Enrique de Aguinaga, que en paz descanse, que el periodismo es periodificar. Pues efectivamente vamos a periodificar, ¿eh? Y vamos a empezar periodificando por el tema internacional. Hay un asunto extremadamente importante, típico elefante en la habitación, del que todos los especialistas y todos los divulgadores hemos hablado, y en mi libro Historia de la Yihad yo ampliamente, en fin, que es el auge de los hermanos musulmanes dentro del mundo musulmán, no solo en Europa, también fuera de Europa. Aquí hemos importado el mundo musulmán y, lógicamente, las redes de los hermanos musulmanes se han extendido por todas partes. ¿Y qué son los hermanos musulmanes? Bueno, vamos a empezar colocando la información. En este momento, gran polémica en Francia y en Bruselas por una denuncia del gobierno sueco, y enseguida lo comentamos. Diego Soler. La islamización de Francia no se llevará a cabo por la fuerza, sino por las acciones sociales. Así lo planean los Hermanos Musulmanes, la organización islamista que el gobierno francés tiene en el punto de mira. En un reciente informe publicado por El Elisio, destacan que la hermandad supone una amenaza creciente y es un peligro para la laicidad de la República. En sus páginas se pueden ver cómo pretenden inculcar un islam radical a través de la política, las redes sociales y obras caritativas. Inciden en que cuantas más mujeres haya con velo, mejor, algo que choca frontalmente con las políticas del gobierno de Macron en los últimos años. Desde Francia advierten de la creciente influencia del grupo en los más de 2.800 lugares como mezquitas o asociaciones musulmanas que hay en el país, muchos de estos centros financiados por Qatar o Kuwait. El gobierno destaca que no es terrorismo, sino un movimiento político, donde la religión, la vida cotidiana y la política se entrelazan, tanto que hasta las juventudes de los hermanos musulmanes acudieron a eventos oficiales en Bruselas como representantes del Islam. Es una historia bien interesante y por cierto, muy inspiradora, la de los hermanos musulmanes. Recuerda usted que acaba la Primera Guerra Mundial, el último califato regular, que es el Imperio Otomano, se hunde, el sultán se marcha a vivir a París, que es como si de repente, bueno, no voy a poner ninguna comparación porque sería blasfema, pero en la visión musulmana del mundo es el hundimiento. Es el hundimiento. El califa es el heredero directo, califa quiere decir sucesor, de Mahoma. Y entonces a alguien que se llama Hassan al-Banna se le ocurre, egipcio él, se le ocurre el califato se ha hundido en la cúspide, reconstruyámoslo en la base. Y a partir de ahí empieza a construirse una red enorme, no de grupos terroristas, que también, después, pero de escuelas, centros de capacitación agraria, centros de asistencia sanitaria, centros de asistencia para pobres, lugares de reparto de comida, por todas partes. Por eso en Egipto, tanto tiempo después, cuando hubo elecciones, acuerde usted, después de las primeras árabes, ganaron los hermanos musulmanes, porque es que están por todas partes. En Argelia, después de la descolonización, a Ben Bella y toda esta gente se le ocurre, aquí hay demasiado berebere, vamos a arabizar Argelia, y no se le ocurre otra cosa que pedirle a Egipto profesores árabes. Y para allá se van miles de maestros de escuela de los hermanos musulmanes, que terminan creando en Argelia un problema de yihadismo que no había. Porque los hermanos musulmanes son literalmente salafistas. Es decir, hay un islam originario que es el correcto y todo lo demás son desviaciones que hay que extirpar. Y esto en el islam no es pecado, no es una desviación, no es un error, no es una interpretación extremista, no, es el islam. Es el islam. Insisto, todos los que hemos trabajado el tema lo sabemos de sobra. O sea, no era ningún misterio. Aquí el poder no lo ha querido ver deliberadamente, porque lo que estaba era inmerso en el asunto de cuanta más gente entre, mejor. Bueno, pues ahora tenemos el problema. Subrayo una cosa, si quiere usted seguir a Alexandre del Valle en X, es muy interesante, además en YouTube ha subido un vídeo porque los hermanos musulmanes no son un problema en Europa, solo. Hay varios países donde están prohibidos, porque lo que representan es la legitimación histórica del Islam originario.
Y eso en muchos lugares pues no encaja. Bueno, ya está, yo he contado ya lo que tenía que contar, vosotros podéis empezar por donde queráis. Pues creo que has estado muy bien en esa introducción, creo que es muy necesaria y creo que este señor Retelló, me imagino que lo habré dicho parecido, es el ministro de Interior de Francia. Ahora te corrige, Calvet. Pues se ha caído del guindo, como se dice popularmente, y habría que decirle, pues bienvenido a la realidad, señor Retelló. Usted, su partido, sus compañeros de gabinete y todos los políticos de esta generación y anteriores son los que han metido al Islam dentro de Europa, les han dado los medios, les han dado la financiación pública, les han dado viviendas, les han dado colegios, les han dado todo para que puedan hacer lo que quieren hacer. O sea, que esta hipocresía, vamos a llamarlo ya claramente, esto de que de pronto salga un señor a avisar de lo que todos ya sabíamos perfectamente que iba a ocurrir, incluidos ellos, pues es una forma de hipocresía y es una tomadura de pelo. Y lo que no sé, sinceramente, es cuándo Europa va a despertar. Antes decía Mónica que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si el problema no son los brazos, el problema es el cerebro. O sea, el problema es que no llega, que es que no llega. No sé si no llega el riego o qué es lo que no llega, pero Europa está decidida a suicidarse. O sea, es que es así. Es que no queremos ver algo, como bien decía José Javier, que sabe cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la realidad. Entonces, claro, tenemos en el poder a gente de este perfil. Enrique, Mónica, Antonio. Sí. Yo solo puedo decir que se llama Retallao. Retalló. Retalló. Muy bien. Sí. No. ¿Le ibas a decir algo? Ladies first. Gracias. No, que yo no puedo estar más de acuerdo con don Rafael, perdón, que al final pues esto es una consecuencia de la inmigración masiva descontrolada que muchos llevamos advirtiendo desde hace muchos años, ¿no? Que esto es un problema muy grave y al final estamos viendo las consecuencias. Y ya no son solo las palabras de este ministro, sino que el propio Macron ahora ha solicitado medidas más severas y ahora ha activado la alarma, ¿no?, por este informe. Pero es que como Macron, como otros tantos dirigentes europeos, llegan tarde y mal a esta cuestión en relación a la islamización de Europa. Y no son creíbles, porque a la hora de la verdad luego no hacen nada. ¿Cómo lo veis? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en este tema. Es que si usted sigue la actualidad francesa, digamos desde un punto de vista más o menos crítico, la presencia de los hermanos musulmanes en las diferentes... Allí tiene un nombre, Enrique, que yo no recuerdo. De sociedades, conferencias, etcétera, musulmanas de las que colaboran con él, en principio con el Estado. Eso se viene contando desde hace años esto, ¿eh? ¿Ahora qué hay? ¿Qué? ¿Es un exceso de gente? ¿Hay más de lo que se considera que cabe o qué? La verdad es que me gustaría poder contestar a la pregunta porque me planteo lo mismo, decir, ¿por qué ahora y por qué una cosa a la postre tan básica, ¿no? Porque ahora son demasiados, porque ahora están más ligados al yihadismo, que es lo que habría que ver, es decir, porque claro, cuando uno se mete con un tipo de inmigración, tiene que saber exactamente cuál es ese tipo y cuáles los niveles de peligro, ¿no? Yo no sé por qué le da ahora, no sé si es dentro de una larga campaña para ir retomando, reformando comunitariamente las leyes de acogida y estas cosas, ¿no? Porque eso se está dando. Aprovecho para decir que lo que estoy viendo en muchos países y tal, Dinamarca, creo, etcétera, es que lo que se está pidiendo es que se cambien las leyes. Sí, sí, totalmente. E incluso los acuerdos internacionales obligatorios, o los abandonas, que es la otra directiva. Entonces, bueno, pues sí, pues todo el mundo sabe que el racismo también tiene, y no digo que esto sea racista en absoluto, esto se asemeja más a una cosa que en Francia dejó, que en España no ha habido, por lo menos en la época moderna, pero que en Francia dejó unas secuelas que aún perduran terribles, que son las guerras de religión. Y esto cada vez se asemeja más a eso, ¿no?
Esto sería una especie de, yo qué sé... En España Hombre, en España hubo la Reconquista. En Francia, y en Francia más. ¿Más qué? La guerra de religión, donde más No, que eso digo, que Francia ha dejado una enorme huella. En Francia hay una muy mala el siglo XVI y fue muy una cosa cruel. tremenda. Claro, no, eso digo. En España yo no lo considero guerra de religión, era una reconquista de una civilización, tal. Además de que había la religión, pero bueno. En Francia la guerra de religión, que fueron entre protestantes y eso, bueno, fueron masacres tras masacres, la de San Barthélemy, etc. Entonces esto me recuerda más eso. Es decir, ir definiendo al enemigo y eso a través de cosas que, como bien se ha dicho aquí, se han tolerado mucho tiempo, pero que eran evidentes, que es que iban contra los fundamentos de la República y de los valores republicanos, ¿no? El tratamiento de las mujeres, etcétera. ¿Por qué se meten ahora más particularmente? Pues sin duda porque con eso van a justificar medidas más estrictas que irán aumentando según aumente el problema, no solo en Francia, sino en toda Europa, claro. El chip está cambiando, es evidente, mira Dinamarca. O Suecia. O Suecia, por ejemplo, ¿no? Yo creo lo que comentaba Enrique del momento, creo que en diversos países europeos y muy especialmente en Francia, desde hace ya muchos años se va dando un caldo de cultivo en la sociedad propicia para que este tipo de organizaciones como los hermanos musulmanes pues florezcan y tengan más apoyo social, y lo estamos viendo en la propia política francesa, también la reacción. Y en otros países como en Suecia o Dinamarca también está pasando algo parecido. Hay extractos sociales que cada vez están más fuera del sistema, son pues ese caldo de cultivo que decía anteriormente. El problema en Francia es más grave de lo que parece. Ya hemos visto, y no hoy, sino ya hace algunos años, los pitidos que ha tenido, que eso en Francia era impensable, el himno nacional en un estadio como el Stade de France, en un partido de fútbol de la selección francesa. Hay otros ejemplos que podemos citar y que nos dan un poco el termómetro de cómo está la situación con respecto a la inmensa colonia musulmana que hay en Francia. A mí este problema que Francia tiene particularmente, pero no exclusivamente en Europa, me recuerda a algunos de los problemas que tenemos aquí en España, que es el tema del separatismo. Es decir, cuando hay un proyecto político, y este es un proyecto político religioso en toda regla, y no se reacciona contra él, pues evidentemente va ganando terreno, va ganándote. Y logra separarse. Y logra separarse. Claro. Y el informe que ha habido en Francia lo que dice fundamentalmente es que el problema de los hermanos musulmanes ataca muy directamente a la unidad nacional. Eso es lo que está diciendo el informe, que es lo mismo que padecemos en España. De manera silente el Estado no ha hecho absolutamente nada. En 40 años se han ido ganando terreno los independentistas, y a mí eso lo que me supone es que las democracias siempre tienen que ser militantes. Y aunque nuestro Tribunal Constitucional haya declarado en más de una ocasión que nuestra democracia no es militante, pues hombre, yo creo que las democracias, por un instinto propio de supervivencia, siempre tienen que ser militantes. Enrique, cerramos tema, vamos a la publicidad, salvo que Mónica o Rafa quieran añadir algo. En Francia, en la prensa, en los discursos políticos, se les llama, no a los hermanos musulmanes, sino a ese problema se les llama separatismo. Claro, se llama así. Y es una cosa, por ejemplo, que se decía que era problema de Inglaterra, que es la comunitarización, es decir, la existencia de comunidades dentro de Francia, cuando no puede ser porque Francia es un conjunto de ciudadanos libres y igual ante la ley. Y entonces, lo que acaba de decir el señor don Antonio es perfecto. Y además, es importante, yo no me he leído el tocho, o sea, que estoy aprendiendo, pero es importante, realmente en Francia lo que se llaman los valores republicanos son la libertad, igualdad, fraternidad, llamémosla solidaridad, y, sobre todo para la izquierda, el centro izquierda y tal, y el laicismo. Eso es así. Cuando mi sobrino nieto hizo su bautizo civil, se recordó eso también. La derecha no lo es tanto, pero ahí es el laicismo. Y por lo tanto, dicen que estos hermanos musulmanes lo que están
¿Eso qué permite? Lo que están es atacando el valor del laicismo. Yeah. ¿Y eso qué permite? Por ejemplo, en las escuelas públicas francesas no se permite que haya crucifijos, en las públicas, en los liceos. Pues tampoco el yihad, ¿no? Pues tampoco el hijab. Y ahí ya empezamos a enseñar los dientes. En el Rafa cerramos tema, nos vamos a la publicidad. Muy y al rápido. apagón. Solamente un pequeño detalle que he podido leer, y es que parece que los dos grandes financiadores y promotores de los hermanos musulmanes actualmente son la Turquía de Erdogan y Qatar. Lo digo porque Qatar es este lugar donde llevamos la Copa del Rey y la final de la Euroleague, porque Sí. como somos así de guays en Europa, pues claro, tiene que ser Qatar la que organice una competición deportiva europea. Bueno, pues decir que es uno de los países que están promocionando a esta gentuza, que luego ponen bombas e intentan imponer su totalitarismo religioso. Sí, pero los hermanos musulmanes no son un grupo terrorista. No digo que lo No sean. es un problema de orden público. Por Yo lo no cual- digo que sea terrorista, digo No que es un están grupo de metiendo... misioneros. Es un problema de misioneros. Pero por lo cual, durante mucho tiempo, y el historiador me ilustrará, también fue ayudado y bien visto por las sociedades occidentales, ¿eh? Los Pero bueno, hermanos musulmanes. Pero si es que, vamos a ver, hay una, José María Marcos dice una cosa muy, ahora te dejo seguir, Rafa, perdóname, una cosa muy interesante, que es que ¿cómo somos tan estúpidos de pensar que los musulmanes no quieren seguir siendo musulmanes? Claro. Claro. El problema es si puede ser musulmán con la visión política que eso incluye, ¿verdad?, en una sociedad militante o no, pero bueno, occidental. Perdona, acaba. No, sí, casi lo de menos, entiéndaseme lo que quiero decir. No he querido decir específicamente que sea un grupo terrorista. Lo que quiero decir es que un país como Qatar, al que Europa está concediendo Sí, totalmente. regalos que son inentendibles, pues está detrás de la promoción y de la financiación de este grupo. Es decir, que yo creo que es una nueva muestra más del grado de entontecimiento donde está ahora mismo Europa, ¿no? Una última historieta, le cuento una historieta personal muy breve y porque creo que es un tema que he trabajado mucho. Entonces, cuando estaba preparando el libro de Historia de la Yihad, que editó La Esfera hace tiempo, tuve la oportunidad de conocer a un señor interesantísimo que se llama Xavier Goffet, que era experto francés en terrorismo y tal, había trabajado para la seguridad nacional, tanto para el exterior como para el interior, muchísimos años, y me contó una anécdota que le pasó a él en la mezquita mayor de Riad, la capital de Arabia Saudí, régimen wahabista, integrista, etcétera, ¿no? Y había estado con el gran muftí, es decir, la máxima autoridad de la mezquita, charlando una mañana, mientras el otro pues recibía gente y tal, como bueno, un ancianito venerable, sabio, en fin, un tipo que cabría en cualquier parte. Si usted lo conoce, le invitaría a cenar esta misma noche. Y dentro de las visitas, de repente aparece una cuadrilla de ulemas somalíes criados a los pechos de los hermanos musulmanes. Y el saludo que estos le dirigen al venerable anciano es: oh, gran muftí, qué hermoso es ese Hadith de la Suna, donde vuelven los compañeros del profeta, de cualquier cacería humana de esta que hacían, ¿verdad? Y le preguntan al profeta: ¿cuál es la mejor yihad? El mejor yihad, porque es masculino. ¿Cuál es el mejor yihad? Y el profeta contesta: el mejor yihad es aquel en el que tu cuerpo sangra y tu caballo es degollado. Y el abuelo se les quedó mirando espantado. Entendéis que esto es una metáfora. O sea, esto quiere decir que en el camino de la fe, pues uno tiene que estar acostumbrado a sufrir. No quiere decir que tengáis que sangrar y que vuestros caballos y tal. Y aquellos le dijeron: abuelo, está aquí puesto así. Y el texto del Islam no se puede tocar. El texto del Corán no se puede tocar, ni de la Suna, no se puede tocar. Los hermanos musulmanes son eso. Insisto, en el ámbito musulmán nadie, ese venerable anciano, el gran muftí de Riad, puede declararles herejes. Porque en rigor quienes tienen razón son los hermanos musulmanes. Y esto es algo que todo el mundo en Occidente sabía porque tenía la información y no ha querido ver hasta ahora. Esperemos que ahora no sea demasiado tarde para resolverlo. Bueno, ahora ya os juro que los siguientes temas os dejo hablar a modo a todos. Demasiado vosotros. tarde es porque la Demasiado solución tarde no es. va a ser pacífica. En absoluto. Va a haber que parar, claro, va a haber que parar y quitar. Va a haber sobre todo que ir a los niveles de actitudes, que es eso, es decir, usted es musulmán y tal.
Y una cosa es que yo le deje hacer fiesta del Ramadán y le dejo el Palacio de los Deportes y tal, y otra cosa es que su hija lleve la hijab, y otra cosa es que usted diga que hay que hacer en vez de domingo, viernes y tal, eso no va a ser posible. Señores, a la publicidad. Y a la vuelta vamos a empezar con el mogollón de la crónica cotidiana, empezando por la cuestión del apagón. O sea, todo es mucho peor de lo que pensábamos. O sea, no fue incompetencia, no fue error de cálculo, fue deliberado. Un gallego de Pedro, un gallego, no, un gallego de gallo, kikiriki, el gallo Ezequiel, el gallo Pepe, todo eso. Es, de verdad, para colgarlo por los pies hasta que cante la Jota de la Dolores sin equivocarse. 3 veces. Bueno, Publi, y lo vemos. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Sabes que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya sabes qué agua debes beber. Agua Sierra Cazorla, no lo dudes. ...22:39, 21:39 en Canarias, y vamos con la cuestión del apagón, que de no ser por el otro follón del que luego hablaremos, eso de la UCO y demás, pues debería estar ahora mismo siendo la comidilla del país, pero aquí es que vamos con un sobresalto tras otro. Fue el fin de semana, al principio del fin de semana, cuando el diario británico The Telegraph, citando fuentes de la Comisión Europea, que nadie ha desmentido exactamente, contaba que el apagón famoso no fue un error, no fue una impericia, fue deliberado. Fue deliberado, mejor dicho, fue la consecuencia no deliberada de algo sí deliberado. Es terrorífico. Marina Nira os lo cuenta. A punto de cumplir un mes del mayor apagón eléctrico vivido en nuestro país y sin explicaciones del Gobierno sobre cuál fue la causa que lo produjo, lo cierto es que poco a poco afloran informaciones relevantes e inquietantes del riesgo que asumió Red Eléctrica esa jornada. Según datos del sector a los que ha tenido acceso el periódico El Mundo, ese lunes Red Eléctrica usó 6 centrales de ciclo combinado, menos de la mitad que el día anterior, el domingo, que se usaron 16. Es decir, ese día el operador del sistema gestionó menos de la mitad de centrales de ciclo combinado que en la víspera, y eso que el domingo había menor demanda. Por lo tanto, ese día el operador del sistema pasó de apoyarse en 20 centrales de gas y energía nuclear el domingo a apenas 10 el lunes, antes del desastre, reafirmándose cada vez más la teoría de que el Gobierno estaba experimentando con las renovables. Pero pasó algo más aquel 28 de abril. En la agenda del presidente del Gobierno estaba previsto clausurar el Foro Invest in Spain, con el que se pretendía traer nuevas líneas de inversión a nuestro país, presumiendo, entre otras cosas, de la infraestructura energética. Y ahora la pregunta es, ¿se estaba preparando el presidente para anunciar un récord de renovables en tan importante cita con inversores? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a día de hoy, a punto de cumplir el mes del apagón eléctrico masivo, se han registrado una oleada histórica de reclamaciones a las grandes empresas por ese día. Ya van por 20.000, y también se sabe que se ha triplicado desde entonces el uso de ciclos combinados y ha aumentado el de nucleares, encareciendo el recibo, sí, pero estabilizando el sistema. Pues es la irresponsabilidad hecha carne. Es que es tan gordo que, o sea, si esto es verdad, y como bien dices, nadie lo ha desmentido y cada vez son más los medios, curiosamente. Ay, nos hemos enterado de cuando dicen que va a estar el informe. Sí. Septiembre del 26. Septiembre del 20 o del 27. Si dicen septiembre del 26... O sea, no tienen vergüenza. No sé, o sea, es una cosa tan grave, a mí me parece una de las
cosas más graves que ha ocurrido en este país, pues no voy a decir, pero vamos, gravísimo. No sé si en 20 años, en 30 de la democracia, en nuestra historia. A mí me parece gravísimo por dos motivos. Primero, porque hay personas que han muerto directamente como causa directa del apagón ese día. Yo, de hecho, conozco un caso de una tía de una compañera mía que necesitaba oxígeno, que al quedarse sin oxígeno pues murió ese día. Y luego porque todas las piezas del puzzle van cuadrando, y además porque el gobierno, cuando está tan calladito, es porque algo sabe. Pero las piezas del puzzle, ¿por qué cuadran? Las explicaciones que dieron desde el primer momento los expertos van en esa dirección. Ese día, casualmente o no casualmente, según lo que estamos conociendo por las últimas noticias, se metió para estabilizar, que luego se vio que era la desestabilización del sistema, se metió muchísima producción de energías renovables y se prescindió de las energías más estables, que son las que garantizan el equilibrio del sistema. Bueno, yo espero que si estas noticias, esto sería tan grave, que yo espero que haya querellas directamente contra las personas responsables de la adopción de estas medidas. Y tarde o temprano lo vamos a saber. Y esas personas, ya digo, espero que haya querellas y que alguna de ellas dé con sus huesos en la cárcel, que es lo que se merece. Mónica, Enrique, Rafa. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con él en que esto es gravísimo, porque al final ha generado un colapso en todo un país, ha generado caos en transportes, en hospitales, y pérdidas económicas, brutales, y de vidas, como hemos han visto. fallecido personas, y al final estamos viendo cómo en nombre de una agenda ideológica de políticas verdes, de transición ecológica, pues estamos viendo cómo esta bandera que se está enarbolando desde Bruselas, además está poniendo en riesgo nuestra seguridad y nuestra soberanía energética, y esto es gravísimo. Es muy importante lo que dice Mónica, porque en realidad, y lo dijimos desde el primer día, este era un apagón ideológico y cada vez se está confirmando más. Enrique, Rafa, ¿cómo lo veis? Yo no me creo absolutamente nada y eso es acusatorio contra todos. Es decir, a mí yo no lo sabía, pero yo ya tengo poco que decir si de verdad alguien ha tenido los santos cotiledones y decir que el informe estará en el año 26. Es increíble. Eso sí que es un insulto absoluto a la sociedad española. Yo me creería el informe de la agencia de Ljubljana, pero claro, el informe de la agencia de Ljubljana será creíble si le dan la información, que de esa hay mucha, y si le dejan venir aquí a los expertos a hacer las averiguaciones pertinentes. La de Ljubljana es la que se ocupa de la cooperación y con penetración de las redes eléctricas de cada país miembro, de cómo funciona en España, en Europa, ¿no? Y eso sería escéptico, es lo que ha reclamado Portugal, pero claro, tiene que tenerlo. Es verdad que hay muchísima información, mucho más que en una caja negra de un avión, hay muchísima, pero claro, lo que no hay es para 18 meses, vamos. Entre otras cosas, pon más gente, quiero decir, hay que respetar el dolor de las personas y el nivel de fragilidad y de riesgo en el que nos sentimos todos, acelerando el diagnóstico, vamos, eso es una vergüenza, por lo cual, evidentemente algo vuela podrido en Dinamarca, no sé cuál, no sé qué. Dicho eso, no es verdad, vamos, eso ya, que sea Bruselas la que impone estas cosas. Mire usted, Bruselas, es decir, el conjunto de los estados toman decisiones, el Parlamento y tal, y después lo aplica cada cual. Y esto, mire usted, yo creo que es responsabilidad del gobierno de España y punto, y de sus instituciones, ¿no? Yo creo que José Javier, hoy en el arranque del programa, ha definido a este gobierno perfectamente. Este gobierno no debemos tener miedo en calificarlo como criminal y como mafia, porque ha demostrado en estos 7 años y especialmente en los últimos meses que lo es, que actúa como una organización criminal.
Y yo es que no separaría este asunto de los otros dos temas que tenemos por delante y que luego comentaremos, porque todo es consecuencia de lo mismo. Es decir, cuando hay una mafia criminal instalada en el gobierno de una nación y pasa el tiempo y no hay consecuencias a los actos y a los crímenes que comete, pues hay una consecuencia muy fácil de entender, que es la sensación de impunidad absoluta. Yo siempre digo que el escalón anterior a toda tiranía es cuando un gobierno directamente se empieza a reír de los ciudadanos, que es el punto exacto en el que está este gobierno. Y este gobierno ya ha comprobado que puede hacer lo que quiera, las mayores barbaridades, porque no hay consecuencias. Es un gobierno que tiene prácticamente secuestrado al Poder Judicial, que tiene controlado al Legislativo con continuas amenazas y chanchullos, que tiene controlados a los medios de comunicación porque los que no son de su ideología están regados con dinero público. Es decir, tiene absolutamente en sus manos todos los resortes del poder en una nación. Y en un día como el del apagón, donde más allá de los muertos que hubiera, que por supuesto, no me creo la cifra que dé el gobierno. Es decir, si el gobierno dice que hubo 10 muertos, seguro que hay más. No voy a decir cuántos, pero no me creo que hayan sido los que hizo este gobierno. Y por lo tanto, pues está muy claro que ese sufrimiento de ese día que hemos visto todos, es decir, yo en mi familia he tenido personas, pues que ese día lo pasaron muy mal, personas mayores que no podían salir a su casa durante horas, que no sabían al día siguiente lo que iba a ocurrir. Bueno, vino la luz de noche en casi todos los puntos, pero no sabían si al día siguiente iban a poder hacer planes o no. Es decir, ¿cómo valoramos, cómo cuantificamos todo ese sufrimiento de cientos de miles de personas o de familias? Claro, pero insisto, es que no hay manera en este país de que los actos criminales, y subrayo esta palabra, que comete este gobierno, tengan ninguna consecuencia. Y ya lo único que se me ocurre, no sé si a vosotros se os ocurrirá otra cosa, aparte de las urnas, cuando vengan y depende del resultado que tengan las urnas. Pero es que como no haya un verdadero estallido social en serio, yo mucho me temo que vamos a ver de todo y va a seguir ocurriendo lo mismo, que es nada. Yo lo que sí quería comentar, estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, pero algún matiz, todavía no tienen secuestrado al Poder Judicial. Es lo que están intentando, secuestrar al Poder Judicial, pero todavía eso no lo han conseguido. Y prueba de hecho son los casos abiertos por corrupción que tiene este gobierno. Y luego lo del informe en julio, ¿cuándo era? ¿Del 26? ¿En agosto? No creo que sea septiembre, octubre. En 2026, por supuesto, ya se ha hecho, es un insulto a la inteligencia, pero hoy en día, con toda la automatización que tiene yo pongo el ejemplo de la Fórmula 1. Si hay un accidente, evidentemente esto es algo mucho más gordo, que habrá más que investigar, pero en la Fórmula 1, en cuestión de minutos, gracias a la telemetría, se sabe perfectamente por qué ha tenido un accidente el coche de Fernando Alonso o de Raikkonen ya no está, pero Verstappen o alguno de los pilotos de Fórmula 1. ¿No se va a saber esto en un tiempo mínimamente razonable qué es lo que ha pasado? Se sabe perfectamente. No, lo dijeron el primer día, hay que analizar cientos de millones de datos. Sí, entonces tú te imaginas a un señor con manguitos y unos quevedos así en la nariz, ¿verdad? Y una visera examinando los datos como si fueran joleos. Hoy en día está todo absolutamente, evidentemente. Es un insulto constante a los españoles. No, pero es... Don Enrique. Hombre, yo, como me toca ser aquí el disidente, voy a hacer un poco de disidente. Porque a veces es que exagerar quita crédito. Es decir, hombre, yo no creo, primero, de verdad no creo que haya sido una actitud criminal. De otras cosas hablaremos. De esto, es decir, que no creo que haya habido ánimo de dolo, no creo que nadie quisiera... Bueno, el homicidio imprudente existe, ¿eh? No, eso sí, homicidio por imprudencia, sí. O lo peor, lo que decía Fouché. Dice, es peor que un crimen, es un error. Yo sí que creo que ha sido una chapuza intolerable que deja en muy mal lugar a nuestros políticos y repercute sobre nuestros técnicos, ¿no? Entonces, la cosa no es tanto criminal, pero son errores que hay que pagar porque las consecuencias bien se ven. Y después, vamos a ver, quiero repetir una vez más que la gran mayoría
La grandísima mayoría, yo creo, de las personas, que, en fin, de los analistas, entre los que me cuento, no dicen en absoluto que a España no le venga bien apostar por un determinado volumen importante, puesto que tiene sol, que tiene de renovables. Bueno, pero eso estamos Lo que de acuerdo, decimos Enrique, es que hay que hacerlo bien. Eso es. Es decir, por lo cual, no me diga usted, no, es que usted ataca. No, yo no ataco. Es que yo sí estoy por las renovables. Muy bien, pero si quiere usted estar por hágalo bien, porque claro, si no lo va a fastidiar. Eso precisamente hace todavía más canalla el asunto. Es decir, la voluntad de Pedro de vamos a forzar porque tengo una reunión muy importante para llevármelo crudo, claro, él o quien sea. Porque claro, me cuadran todas las piezas del puzzle, Enrique, me cuadran todas las piezas del puzzle. Todos los avisos previos de los operadores, ¿verdad? Con que la red no va a aguantar, que hay que mover la red, que no sé qué, que no está preparada la red para esto, el que no, que vamos y tal. Y aquí empieza. Y respecto a la cuestión de Bruselas que citaba Mónica, yo estoy de acuerdo con Enrique en que uno podría ¿cómo decir?, adoptar la política energética que mejor le conviniere dentro de las pautas que puede marcar Bruselas. Sin embargo, el hecho es que España ha escogido una con todas las bendiciones de los lobbies en la Unión Europea, hasta el punto de que ha colocado como vicepresidenta de la cosa a Teresa Rivera. Es que, por cierto, cuando está en Bruselas tampoco es tan partidaria de lo que hacía aquí en España. O sea, no, pero de los lobbies y de las eléctricas españolas. Esos los lobbies, valga la redundancia. Bueno, pues es que claro, en Europa hay otros lobbies. Sí, no, efectivamente, pero este es uno muy importante. Y luego la cosa, o sea, él quería vender, Pedro Sánchez, quería venderle a esta gente, en 2027 ya no vamos a tener energía nuclear. Es un insensato. Completamente. O sea, es dejarnos en manos de... Y se ha demostrado, además es que justamente, fíjate qué día fue a elegir, que era el foro de inversiones en España, un apagón. O sea, imagínate la marca España cómo quedó en ese día. Pero no nos equivoquemos, Enrique, que esto no va de lo que dice el gobierno o lo que pretende el gobierno, de renovables sí o renovables no. Claro, evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo vamos a prescindir en España las renovables? Si nos ha tocado la lotería con las renovables, como a Alemania y a Inglaterra le tocó la lotería con el carbón en el siglo XIX. Eso es. Claro que tenemos que aprovechar las renovables, claro que tenemos, pero evidentemente, como tú bien dices, una combinación de energías en la que hay otras energías que, por lo menos a día de hoy, te dan una estabilidad, y la más estable de todas ellas y la más eficiente es la nuclear. Y la más verde. Y la más verde. Por otra parte, no emite nada, emite vapor de agua. Yo tengo que hacer una pequeña matización a la corrección que encantado acepto. No es corrección, es opinión. Sí, bueno, pero, es opinión quiero no compartida. Quiero matizar esa opinión también. Si yo colocase una manzana sobre su cabeza, don Enrique, y cometiese la atrocidad de lanzar un puñal hacia la manzana con tan mala fortuna que le diera a usted, Dios no lo quiera, por supuesto, aparte de que yo no me prestaría a ese disparate, pues hombre, podemos decir que es un error porque no da la manzana, pero si yo le mato a usted, estaremos de acuerdo en que es un crimen. Bien, cuando uno se pone a hacer experimentos, que es la palabra que ha utilizado aquí la funcionaria, con un país de 40 y tantos millones de habitantes, donde sabes perfectamente, porque hay técnicos especialistas en esta materia, es decir, esto no es la ocurrencia de un tío que se levanta y dice esto, sino que hay unos señores que saben, o se supone que saben. Claro, claro. Si tú haces experimentos con gaseosa que afectan a la vida y a la integridad de las personas, como así se ha demostrado que ha ocurrido porque han muerto personas, pues hombre, lo podemos llamar error. Pero es un error por negligencia con resultado catastrófico, que a mí se me antojan adjetivos bastante más duros que el de error. En cualquier caso, prescindiendo las responsabilidades penales, que ya se verá en su momento, el hecho objetivo es que aquí hubo un apagón de 10 horas en este país y todavía nadie ha asumido la responsabilidad, ni política ni penal. El propio Enrique la semana pasada, creo recordar, ¿verdad?, asimilabas el asunto de la Dana de Valencia, el asunto del apagón y el asunto de Renfe como perfecto ejemplo de errores que termina provocando. Sí, no. Y además son errores políticos identificables perfectamente. Sí, entre los cuales se insertaba, ya que me das la ocasión, el hecho y eso es de los 2 o 3 gobiernos anteriores, insertaba de haber absolutamente, por motivos de la deuda pública,
o del déficit público, haber cortado el grifo a las mínimas inversiones necesarias de mantenimiento. Sí, y eso lo terminas pagando a los 10 años. Es verdad. Bueno, sí, no, a mí me gustaría añadir que ya no es solo el apagón en abril, es que en mayo se ha caído la red telefónica. Entonces todo esto me lleva a pensar y a decir, pero vamos a ver, ¿en qué país estamos? ¿Qué es lo que está pasando en España? Porque esto es inaudito. O sea, esto es inaudito. Efectivamente, pues ahora que acostumbrarse me da la impresión. Sí. Y ahí tengo malas noticias. ¿Y es? La gente va a seguir votando claro, si la clave es que los españoles traguen. Bueno, otro experimento con gaseosa, y en realidad guarda relación con lo que hemos comentado al principio acerca de la inmigración musulmana y demás, es el tema de los MENAs y el reglamento de ley de extranjería, que es demencial, completamente demencial. Significa aceptar como españoles, porque sí, a un montón de gente que no sabemos quiénes son. Bueno, dentro de este contexto hay un punto concreto, que es el de los MENAs, que estará usted preguntándose. Vamos a ver, España tiene firmado, lo recordaba Ortega Smith en las Cortes el otro día, un acuerdo con Marruecos de intercambio recíproco de menores, cosa lógica. Marruecos es un país desarrollado, tiene su propio ministerio de cuestiones sociales, de la infancia, etcétera. ¿Cómo es posible que aquí no los traguemos todos con patatas y no devolvamos a ninguno? Bueno, hay un gigantesco negocio montado en torno a eso, un negocio que, como en el caso de las menores tuteladas y los menores, llena los bolsillos de las clientelas de la partitocracia. Y muy particularmente, mire usted por dónde, no nos extrañará, Esquerra Republicana de Cataluña. Y los datos que han aparecido en concreto en el asunto catalán, que seguramente son extrapolables a otros, pero bueno, aquí tenemos un perfecto ejemplo de campo, son de verdad. Bueno, informe Gutiérrez. La acogida de menores extranjeros no acompañados es un negocio multimillonario en Cataluña, un pelotazo que dan unos pocos a costa del contribuyente desde hace mucho. La Generalidad es la que financia la estancia de los MENAs a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, de Gaia, encargada del tutelaje de los menores. Esta adjudica los contratos de acogida a las diferentes organizaciones del tercer sector, y estas, a su vez, subcontratan parte de su actividad a empresas en una ambigua situación que pone en duda que no exista ánimo de lucro. Estamos hablando de un negocio que ronda los 200 millones de euros anuales y del que beben más de 200 organizaciones. 10 de ellas se hacen con el 55% del pastel y el resto con el 45%. Dos que están en el top 10 son la Fundación Resilis, que se hizo con 80 millones de euros, y Mercè Fontaniles, que obtuvo 41 millones entre 2016 y 2020. Estas organizaciones, a su vez, han creado empresas para dar el servicio a los menores. Han creado sociedades mercantiles para acoger a los exmenas, otra para fomentar su inserción laboral y otra más para hacer seguimiento de las prestaciones económicas de cada mena y exmena. Son compañías que sí tienen un claro ánimo de lucro. Las cifras son astronómicas. La acogida de un mena cuesta 3.600 euros mensuales, es decir, 120 al día. También se acogen a los que ya son mayores de edad a 1.400 euros al mes, 46,5 euros al día. Aparte de la estancia, los jóvenes reciben una prestación de 754 euros al mes, que incluso puede ser compatible con un empleo. Caso similar es el de la FASI, la Fundación de Acción Social e Infancia, que llegó a crear una inmobiliaria, Casa Equipaments, para ofrecer alojamiento a los menas, una empresa que factura alrededor de $500,000 de euros anuales en alquiler. Aparte del negocio por la vía legal, también se está haciendo por la ilegal. La Oficina Antifraude Catalana está investigando una denuncia interpuesta en el Servicio y Valoración de la Prestación Económica, SEVAP, creado por las propias organizaciones del tercer sector. Se investiga el cobro por parte de Resilis y de FASI de plazas inexistentes, es decir, se cobra por alojar un mena al que en realidad no se está alojando. Esto fue denunciado en el seno de la SEVAP, que ocultó el presunto fraude, al igual que lo hizo la de Gaia. El encubrimiento no es de extrañar, pues se permitió que Ricard Calvo, miembro de Esquerra Republicana, que dirigió tanto Resilis como FASI, perceptoras de ayudas, llegara en 2016 a dirigir la de Gaia, emisora de dichas ayudas. Nadie se alertó por el claro conflicto de intereses ni de que se hiciera de la atención a los menores un negocio.
Al final, en fin, un medio que está siguiendo, yo creo que es el único que lo sigue con esta intensidad, toda la problemática de los menas, la problemática real, lo que se ha visto en Irún, por ejemplo, o en las calles de Cataluña, es Hércules. Ahí Mónica tiene mucho que contar porque estoy sacando permanentemente, además con información que pasa Rubén Pulido, sea en Gaceta, sea en otros medios, y que todo el mundo calla, pero se ha convertido en un verdadero problema de convivencia. Sí, sí, está claro que nosotros hemos estado pues en centros de menas aquí en Madrid, en Batán, en Fuenlabrada también, donde ahí también tienen un negocio montado y que, por cierto, la señora Ayuso subvenciona con bastantes millones. Y lo primero de todo, yo creo que aquí, en mi opinión, lo que tendríamos que... El primer debate es, o sea, ¿por qué tenemos que estar en España gestionando, destinando dineros a menas, a menores extranjeros no acompañados, que muchas veces ni son menores, porque les vemos venir a hombres que miden, vamos, 1,80 con unos brazos que de menores tienen, vamos, absolutamente nada, y que se están destinando millones y millones de euros a mantenerlos, cuando tenemos a familias españolas pasando hambre. Entonces, este negocio... Yo, vamos, de verdad que no lo entiendo. Y al final esto no es política social, es clientelismo disfrazado de buenismo. Vamos, o sea, lo tachan, nos lo quieren vender y lo blanquean como buenismo, pero no lo es. Bueno, es que hay un escándalo detrás de otro. Es decir, es que este asunto es especialmente lacerante, diría yo, ¿no? Primero, como bien decía Mónica, efectivamente... Muchos no son menores, los que lo son deberían irse con sus padres, a sus países. Y los mayores no tendrían que estar en centros de menas, pero es que además es todavía mucho más grave porque es que este informe lo que está demostrando es que hay gente en Cataluña, esta gente magnífica de Esquerra, que además quieren romper la Sagrada Unidad Nacional Española, que se está forrando, se está haciendo rica con el dinero de los contribuyentes al mismo tiempo que están llenando las calles de inseguridad con esta gente que lo que hace es deambular por los barrios y dedicarse, bueno, a lo que estamos viendo, que se dedican los menas de cierta procedencia prácticamente en todo el territorio nacional. Es decir, que estamos pagando impuestos abusivos con familias españolas que no pueden llegar a fin de mes y que las están pasando canutas, y con el dinero público se está haciendo rica una gente que está metiendo un problema de seguridad grave en las calles. Es decir, pero yo creo que estamos llegando ya a un límite que esto no es normal. Es que esto no es normal. Y en ya las casi calles, lo que menos menos en los propios centros que... de menas. Claro. Hay unos problemas con los trabajadores de allí, con mujeres, cómo están siendo acosadas, violadas, y entre ellos mismos, porque al final es que es lo que demuestran cómo son, y es que no vienen a integrarse ni a nada. Es interesante porque yo no recuerdo ningún ejemplo dentro de la llegada de inmigración ilegal que hemos conocido, sobre todo después de la guerra de Siria y todo eso, en ningún otro país donde se haya producido este fenómeno de un montón de menores o supuestos menores que entran y tienes que sostenerlos, no puedes devolverlos. Justo le iba a preguntar, ¿alguien sabe qué pasa en otros? Porque yo no lo sé, ¿no? Yo solo conozco con cierta cercanía el asunto francés. Se han planteado otros problemas, pero este... El de Mena no. Pero yo tampoco conozco en Alemania, Italia, que tiene cerca Libia y tal, pero no, porque yo creo que se debe a la situación fronteriza de España con Marruecos. Bueno, pero eso no es un razonamiento suficiente para que esté pasando todo lo que está pasando con los menas en este país. No solo este informe, que ya es suficientemente grave, sino otros que hemos visto de las chicas que son violadas, que son... O sea, la situación en diferentes comunidades autónomas, y no solo en Cataluña, pasa que, claro, en Cataluña ya es hors category, ¿no? Como dirían los franceses en este tipo de situaciones. Pero aquí se dan todos los condicionantes del progresismo. Del progresismo entendido por esta gente. Y si además añades al progresismo, porque Esquerra Republicana también formará parte de ese progresismo, ¿no? Actual. Es que Esquerra, bueno, es que lo hemos visto además con el tema de los menores. Ese mundo es la clientela política, es una vergüenza. Claro, todo. Pero es la utilización del dinero público para el beneficio privado. Claro, ese es el progreso que, tal y como lo entiende esta gente. Yo utilizo el dinero público porque, como todos sabemos, ¿de quién es el dinero público? Pues el dinero público no es de nadie, como lo sabemos. Entonces, si yo me puedo beneficiar
del dinero público, pues lo hago impunemente, porque además tengo todos los resortes del poder. Y luego además se da otro condicionante que también se da en este progresismo, que es la victimización de aquellas personas a las que supuestamente vienen a ayudar los progresistas, que son estos inmigrantes pobrecitos, desvalidos, menas, que al final son utilizados, manipulados y son dejados de la mano de Dios por este falso progresismo. Enrique. Vamos a ver, a mí, bueno, una vez más decir que la primera barra basada es que no se averigüe si son menores o no. Claro, y además se niega. La Comunidad de Madrid ha sido escandaloso, la negativa. Exacto. Después, lo que es solo voy a decir dos aspectos. Lo que es el aspecto del negocio que hay alrededor, me recuerda también el problema, desgraciado y latente, y eso me permite manifestar mi rabia absoluta por aquel niño que ha sido entregado a otros y cuyo padre de acogida, es decir, el empresario de turno, vamos a ver, en fin, el padre de acogida lo dejó morir en un coche, un bebé. Eso es intolerable. O sea, ¿cómo no se pueden vigilar esas cosas? Pero bueno, quiero decir, me recuerda a eso, me recuerda, por supuesto, que alrededor de esas buenistas intenciones, evidentemente que lo que hay es negocio. Vamos, eso es absoluto. Puede ser RC y en otro sitio será otro. Y si quieren ustedes saber cómo es eso y cómo funciona una ONG de estas, porque también la Cruz Roja es una ONG, también Médicos del Mundo, hay de todo. Pero bueno, toda esa miríada de lo llamado tercer sector, pues lo entenderán perfectamente si ven una película magistral que se llama Todos a la cárcel, de García Berlanga. Y ya verá usted en qué consiste ese negocio. Después de esta cita ya no se puede mejorar la cosa, así que todos a la cárcel, efectivamente. Mire, esto es muy importante, son consecuencias directas de la partitocracia. Envolver toda la retórica ternurista y sentimental y emocional de nuestros niños para crear grupos de amiguetes para que se forren con sus impuestos. Y si usted no paga, encima entonces es que usted es malo. Ya está bien. Bueno, la publicidad, venga, vamos a la publi, que hay que hablar de Leire, doña Leire, en fin, qué historia, ¿eh? Bueno, antes, les recuerdo las citas imprescindibles. Mañana en el Club de Amigos, nueva sesión del curso de Historia, penúltima por cierto, en el que vamos a hablar de la cara oculta de la transición española, que yo sitúo en 1973, por cierto. ¿Y por qué? Pues ya lo averiguará usted mañana. ¿Y cuál es esa cara oculta? Pues también la averiguará mañana. Hay que apuntarse, claro, sea online, sea presencial, en el 916162464, que es el teléfono del club, o escribiendo para poder asistir. La última sesión será las claves del 23F. Así que bueno, mañana nos divertiremos. Bueno, luego, al día siguiente, esto va a ser mañana a las 7 de la tarde. El miércoles por la mañana, con Miguel Reseco, que ha estado contándolo aquí, visita excepcional al cementerio donde están enterrados los fusilados del 3 de mayo, los de Goya, los del cuadro de Goya. ¿Dónde? El cementerio de la Florida, apenas conocido en Madrid por muy poquita gente, pero que es muy importante. Esto va a ser el miércoles por la mañana a las 10:30 y hay que llamar también para apuntarse, claro, porque es visita presencial con Miguel explicándolo allí todo. Luego, el viernes en Gijón. El viernes en Gijón, en el vestíbulo de la Escuela Mercantil, vamos a hablar de la antigua Escuela de Comercio, perdón. Vamos a hablar de Covadonga. Son unas jornadas que ha organizado de Cavite sobre Covadonga con muchos especialistas. Yo le anuncio la mía, pero bueno, puede usted ir si vive allí, a todas, claro. Además, la última es en alto, y nunca mejor dicho que es en la propia Covadonga. ¿Yo de qué voy a hablar? Del origen de un milagro, porque fue un milagro de supervivencia realmente que aquello pudiera salir bien. El Reino de Asturias, así que vamos a hablar de esto. Y el sábado por la tarde en la Feria del Libro, librería Tercios Viejos, caseta 82, un servidor a firmar. Y allí le espero a las 7 de la tarde, de 7 a 9. Habrá otra firma más adelante con los amigos de Taiga, pero bueno, de momento la primera es este sábado a las 7 de la tarde en la caseta 82, que es Tercios Viejos. Y dicho todo esto, y ya que ha llenado usted su agenda, nos vamos a la publi. Y a la vuelta de la publi, vamos a ver a Leire.
7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. 23, 18, 22, 18 en Canarias. Vamos al sobresalto del día, y el sobresalto del día ya nos sumerge enteramente en Los Soprano, pero con mucha menos gracia. Y es lo que hemos visto hoy con esa... Ya conocemos prácticamente todos los detalles de quién lo ha filtrado y por qué, pero bueno, Hamling, que es un niño bien de gecho, que es empresario y tal, bueno, con malas aficiones, por así decirlo, y aquí es donde todo ha reventado. Y ha reventado y ha puesto al descubierto enteramente la organización criminal que es este PSOE. Yo sé que mucha gente dice, no, es el PSOE en general. Mire, o sea, yo de verdad, y será porque soy viejo, pero yo he conocido otro distinto. O sea, esto no. Habría gente equivocada, habría gente mala, bueno, en todas partes, pero esto... No, estos niveles... Insisto, hay una diferencia fundamental y me parece que es muy importante, perdónenme porque me autocite, porque ya... Pero es que me parece que retrata la degeneración del país. Una cosa es que los políticos se corrompan, cosa que ha pasado toda la vida de Dios, y en momentos malos se corrompen mucho y en momentos mejores se corrompen poco, y otra cosa es que los corruptos, que vienen ya corruptos de casa, se hagan con el poder. Es que esto es lo que está pasando aquí. Y este episodio, vamos a verlo, me parece que lo deja clarísimo. Salen a la luz los audios que desvelan una operación secreta del PSOE contra el jefe de la UCO. Los ha hecho públicos el periódico digital El Confidencial. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a balas. Estos audios son la prueba de una reunión encabezada por Leire Díez Castro, afín a Santos Cerdán. En este encuentro, Leire hace las veces de fontanera de Ferraz, habla con un empresario investigado por fraude en la venta de hidrocarburos y le pide información comprometedora del responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas me vale, no hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Y una cosa te voy a decir. No, yo te voy a decir otra. Tengo una cosa... Con una cosa que te dé ya está muerto. Van a por Antonio Balas, el encargado de las investigaciones de la mujer y el hermano del presidente, la del fiscal general del Estado y la del caso Coldo. Leire Díez acusa de mafiosos a la UCO llamándolos camorra. Tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Que es así. El PSOE se ha apresurado en desmentir esta información. Hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Y pese a que los socialistas garantizan que ninguno de los presentes en esa reunión está en nómina del partido, ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca. Lo cierto es que, como ya señaló El Confidencial, su presencia en el edificio de Ferraz era habitual. Eso sí, su labor al servicio del PSOE se desarrollaba en la sombra. Durante meses ha sido la encargada de recabar datos sensibles sobre jueces y periodistas para desacreditar todos los procedimientos judiciales en los que está vinculado el Gobierno. Para el Partido Popular, estos audios son un hecho gravísimo. Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva. La Guardia Civil, por su parte, ha mostrado su preocupación y denuncia las presiones políticas por parte del Gobierno para desestabilizarles.
ese argumento de que ya no trabaja para el PSOE lo ha puesto además de manifiesto la propia Interfecta. O sea, doña Leire, que en Onda Cero lo ha dicho, eso y más cosas, porque también ha dicho, dice que era un reportaje de investigación lo que estaba haciendo. Ay, por favor, que era un reportaje de investigación y que no trabajaba, que no está en nómina del PSOE. O sea, que era autónoma, vamos. Ahora la fastidies, de verdad, es que nos toman por imbéciles. Bueno, un testimonio más, el de Fuster hoy en la rueda de prensa, hablando de la organización criminal en la que se ha convertido el Partido Socialista. Lo escuchamos. O sea, la mano derecha de ese hombre honradísimo que es Santos Cerdán, el segundo al mando del Partido Socialista, habla de cargarse a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que, como saben, es la encargada de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado. ¿Por qué querría una banda cargarse la UCO? Es una pregunta interesante. Bueno, en Vox mostramos nuestro máximo apoyo a todos los servidores públicos, contra viento y marea, contra la banda criminal que nos gobierna, contra la corrupción del Partido Socialista. Nuestra promesa siempre de protegerlos y ampararlos, y de perseguir hasta meter en prisión a la organización corrupta que nos gobierna y a todos los que tratan de entorpecer la acción de la justicia. Bueno, dos claves. Una, el argumento oficial es que esta gente no es del PSOE. Esto no están aquí, quita bicho, ¿vale? Se desmiente por las fotografías de Leire Díez y por la propia trayectoria de esta mujer, que empezó siendo teniente de alcalde, si no me equivoco, de Vega de Pas, que es un sitio muy bonito, para qué decir que no, y luego alto cargo tanto en ENUSA, ¿no?, que son los uranios, ya tú por dónde, y en Correos, vinculada permanentemente al Partido Socialista, y luego por la gente que estaba allí. Bueno, en fin, le cuento solo una clave más. Y es evidente ya que quien ha filtrado el propio vídeo a la audioconferencia ha sido el empresario en cuestión, que es un señor que se llama Hamling, que está incurso en uno de los procesos abiertos por el tema de los hidrocarburos y otros, un fraude de hasta 200 y pico millones de euros. Hacienda, hoy por cierto la Hacienda vasca creo que se lo ha aplazado, mire usted qué cosa, hoy que empezaba su procesamiento y que él no ha venido porque sigue en Dubái. Esta reunión tiene lugar para decirle que, bueno, como te van a juzgar, si quieres salir con bien, danos información contra el tío de la UCO. Y él dice, quiero un papelito, o sea, que quede claro. Se ve que no se lo han dado. Entonces, hoy que era el momento de comienzo del juicio, lo ha ventilado. Y dice que tiene más. Dice que tiene más porque se lo ha dicho la Estrella Digital. Y ha dicho más cosas. Y dice que tiene más y que afecta a más gente cerca del gobierno. Cosa que Aldama anunció hace exactamente un año. Sí, sí. Todo Salió esto, este nombre, sí. Claro, todo esto conviene que lo tenga usted en la cabeza porque, claro, estamos con lo mismo. Ni bulos, ni fachofera, ni nada. Es que todo era exactamente igual. Antonio, ya que hablas sobre fuego. No, yo iba a comentar eso precisamente, que este nombre, el nombre de esta señora ya lo deslizó junto a otros dos nombres, que ahora no me acuerdo, pero concretamente, el señor Aldama, en algunas de sus declaraciones públicas ya apuntó a que era una de las personas que dentro de Ferraz realizaba labores de fango, de eso que llama el gobierno el fango, y de intentar montar cosas contra los adversarios políticos o cualquier persona que pudiese afectar muy directamente a los intereses del gobierno. Si unimos las declaraciones que ha hecho esta mujer hoy con la peregrina explicación de que era una investigación porque ella es periodista, etcétera, etcétera, con otras que probablemente trataremos ahora el tema de las que hace el que fuera presidente de la Diputación de Badajoz, diciendo que ya que está aforado él, que se supriman los aforamientos, pues nos da una imagen bastante fiel de manos de quienes estamos. O sea, esto es una cosa insólita que no se había vivido. Yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía usted anteriormente, que hemos vivido otras etapas del Partido Socialista que eran menos sangrantes o menos hilarantes que esta que estamos viviendo en este momento. Es que esto es una chufla constante, un insulto a la inteligencia de los españoles y una golfada continua. Y luego, por último, decir, ¿a qué presión no estarán sometidos todos los servidores públicos que están intentando conducir investigaciones
contra el gobierno. O sea, Por cierto, es que llega ya a unos límites no vistos, por lo menos yo no conocía esto, ni por pensaba. cierto, ningún general de la Guardia Civil ha salido a defender a Balas, al teniente coronel. Y que salga. La base sí, o sea, Jucil ha hecho un comunicado y tal. Venga, hombre, que no Pero pasa si nada, está- que la estrellita no Pero- se pone aquí, en la boca no. Pero, claro, Joder. ¿cuáles son los nombramientos que se han hecho en la Guardia Civil también en los últimos tiempos? Es que eso también hay que verlo. Un dato más le doy y para que usted vaya viendo la envergadura del asunto. ¿Sabe usted quién es el abogado de Hamlin? Chocán se llama, ¿no? El abogado Sí, de Aldama. Sí, sí, el de Aldama. Ese abogado que es conocido porque ¿fue fiscal antes o fue juez? Sí, fue fiscal. Fue fiscal antes y su táctica además me parece que es muy razonable, que es decir, chico, tú colabora. Colabora, intercambia información, te beneficias, como efectivamente se benefició Aldama, y se ve que le está haciendo caso, claro. Así que podemos reírnos. Bueno, Mónica, Enrique, Rafa. Yo creo que... Estáis estupefactos. Es que es pasarlo. No me- Yo creo que aunque aquí Como para no. sonriamos, realmente lo que tendríamos que tener es un rictus de... Ahora, de bueno, ta- de vamos, o tanatorio. sea, rasgarnos las vestiduras y cubrirnos No, la o cabeza sea, de porque- ceniza y mesarnos lo digo las barbas. porque O sea, es una cosa es que, si os dais cuenta, alucinante. en este programa está habiendo un crescendo de barbaridad donde ya no da uno crédito prácticamente, ¿no? O sea, la pregunta clave, yo creo, es la que ha hecho Fuster esta mañana. ¿Qué interés puede tener un partido político en acabar con la sección de la Guardia Civil que investiga los delitos? ¿Qué puede llevar a gente que está dentro de un partido, me da lo mismo que metido en la estructura que alrededor de la estructura, en intentar cortar la cabeza a la parte de la Guardia Civil que investiga los delitos, entre otras cosas, de las personas que rodean al presidente del gobierno, llámese hermano, esposa, exministros, excolaboradores o los del Peugeot, como antes decíamos fuera de antena? Es decir, esto es una declaración pública, una confesión pública de culpabilidad. Sí, pero además con una hipocresía verdaderamente terrible, o sea, increíble, diría yo, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer este gobierno? Pues sale el señor Bolaños con cara de póker a decir que lo desmienten, pero que este gobierno desmienta algo ya, o sea, si desmienten algo es que están justo lo contrario, es decir, lo que está haciendo es confirmar la veracidad de lo que se está diciendo. De hecho, no ha desmentido nada en realidad. Claro. No, Es pero si decir, la no, propia porque es interesada imposible lo ha desmentirlo. confirmado. Bueno, Es que les han desmentido- grabado la videoconferencia. Pero Leire, hija mía, ¿pero cómo se te ocurre hacer un arreglo así por videoconferencia? ¿De verdad? Ostras, claro, es que es un poco de anacleto todo. Que Bueno, la forma más fácil que te graben es que lo hagas por videoconferencia. Eso se hacía como Villarejo, con el ruido ambiente y el whisky y eso. En fin, señores. Estamos viendo de los escándalos más graves que hemos visto en las últimas décadas, es lo que estamos viviendo. Y el Partido Socialista Obrero Español es una mafia, o sea, que además habla de regeneración democrática cuando en verdad es una impunidad socialista, o sea que hay una unidad judicial que les investiga, pues la liquidan. Que un juez no les gusta, pues van a por él y le señalan. Que hay un periodista que molesta, pues lo vetan, ¿no? Y esto es gravísimo. Y tú decías antes, pero ¿qué va a hacer este gobierno? Pero si es que en cualquier otro país que tiene una democracia decente, el más mínimo escándalo, la más mínima cosa de estas, hubieran dimitido. Pero aquí nada, da igual que haya una más, que es eso, es una más porque no pasa nada. Pero no pasa nada porque no son políticos convencionales, me da la impresión. O sea, ¿no te parece, Enrique? O sea, no reflexionan o no reaccionan con criterios políticos, sino de otro tipo. Es decir, estarán en la cuestión de la supervivencia personal. Ellos lo llaman ahora resiliencia, que queda mejor, pero vamos. Vamos a ver, yo lo que quiero decir es que además, claro, se podría decir, no, es solo una parte del partido. Vamos a ver, afecta al secretario general del partido y al secretario de organización del partido. Y yo he conocido a muchos, desde Carmen García Bloise, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, amigos míos, y que no se haya levantado nadie en el partido para pedir ahí un análisis, desgraciadamente es el actual PSOE. Hombre, agradezco que diga usted que ha conocido o conoce gente de izquierda que es decente,
Bueno, es que es verdad. Ya me conoces. Es que es una cuestión. Eso creo que lo podemos afirmar aparte de todos. Enrique. Pero esto es una cuestión de, ¿cómo decir?, de pura experiencia personal. Yo entiendo que haya mucha gente que desde los tiempos de Zapatero no ha conocido otro PSOE. Y entonces digas, Esparza es que es un blando. No, joder. Otro es viejo. Otro PSOE, incluso otra Izquierda Unida. O sea, había Sí, gente pues, en Izquierda Unida otro razonable. comunista. En fin. Sí, no. O sea, Y Anguita para invitarlo a merendar todas las tardes. Pues claro. Había leído, o sea, sabía lo que decía, tenía un mínimo Y como aquí hay sentido de Estado. dos juristas que yo sepa, sí quiero recordar que si está investigando la UCO es porque los jueces lo quieren así, porque pueden elegir entre la UCO y la UNEF. Atentos al asunto, porque en esa investigación de momento se están ventilando muchos millones de euros y unos en concreto, 67 creo recordar, salpican a la señora Saiz, a la ministra de Seguridad Social. O sea, ahora la cosa va... Claro, ahora entiende uno por qué tardan tanto en mandar el informe sobre Santos Cerdán. O sea, están mirando hasta la última coma. Claro, porque los tienen ahí en... Claro, es que la presión a la que tienen que estar sometidos es... Y luego, evidentemente, intentando descabezar todo lo que puedan y poner a personas afines en los mandos de la Guardia Civil, como ya hemos visto en más de una ocasión. Por eso es tan importante... Hay un enfrentamiento del principio que también es una cosa bastante extravagante. Desde luego en las democracias al uso, totalmente extravagante, que haya una guerra larvada, evidentemente no a tiros en la calle, entre el gobierno y bueno, pues, su organización más fiel en cuanto a la seguridad interior. Pues está el ejército para el exterior, ¿no? Que es la Guardia Civil. Es que esto es... Enrique, la Guardia Civil, la Policía Nacional... La Policía Nacional probablemente menos, al contrario. Bueno, hay unidades... Hay unidades de la Policía Nacional que también están... Por supuesto, pero vamos, eso tampoco es normal. No se les dota de medios suficientes. Sí, hay muchas contra los formas. jueces se han conocido en Italia y tal, ¿no? Pues la pugna entre los dos poderes. Pero que de verdad declares la guerra de alguna manera, hasta donde se puede declarar, claro, a tus más, digamos, fiables fuerzas de seguridad, eso también es una cosa muy extravagante. Y al Parlamento, y a los jueces, a las instituciones, a las instituciones en general. Es una degradación, y hay que recordar, y lo íbamos a decir, porque yo espero, bueno, me iba a comentar a raíz de la siguiente noticia, pero bueno, ya lo adelanto. Y que hay que recordar que este hombre llegó a la presidencia del gobierno anunciando una regeneración democrática y que todo el leitmotiv de la moción de censura es que evidentemente había habido en España una corrupción y que eso se iba a acabar a partir de ese momento, y sabíamos, todos los señores que le acompañaban en el Peugeot, pues ya sabemos cómo está. Pues ha creado escuela, ya hay una escuela propiamente petrina en la política española y su más aventajado, por lo descarado, exponente es el señor Gallardo, que además es cachondísimo que se llame así, que quiere usted que le diga. O sea, lo que ha dicho para lo del aforamiento de verdad es para no creérselo. Pero ¿cómo se puede tener la cara tan dura? Yo podría venir aquí y hacer demagogia, decirles que voy a renunciar a mi aforamiento, pero estaría engañando a los ciudadanos. Y yo no voy a engañar a los ciudadanos. Como no se puede renunciar al aforamiento y lo que se pretende es que renuncie a ser diputado y, por lo tanto, a pagar la voz del Partido Socialista, siempre he pensado que el aforamiento es una garantía para los jueces también, pero sobre todo no significa ni impunidad ni inmunidad. Esto será un programa... es impresionante. O sea, que ha movido a 5 tíos de la lista para ser o sea, de verdad, es una cosa... Bueno, el gobierno, ¿dónde está con esto? Claro. Pues el gobierno lo que está es en que todo lo que rodea al caso del hermano es un montaje de la ultraderecha. Ya está. Bolaños, Dixit y Pixit. Bolaños.
La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la audiencia provincial. Este que habla es el ministro de Justicia. Sí. Y cuando dice que las prisas no son buenas consejeras, tiene toda la razón. Lo que no son buenas consejeras las prisas es para colocar al hermano del presidente del gobierno, sin el procedimiento establecido. Eso es... Que de momento ya Vox, que como usted sabe está personal, tuvimos aquí a Marta Castro, que por cierto nos anunció, va a pasar esto, vale, van a recurrir el aforamiento como fraudulento. Es un fraudulento arregla. Que Vox mañana mismo, o hoy mismo en realidad, va a presentar ante la Junta Electoral de Extremadura el correspondiente recurso contra los actos en virtud de los cuales ha reconocido las renuncias de 5 candidatos y el nombramiento del señor Gallardo. Es un auténtico fraude de ley, un abuso de derecho, un insulto a nuestra ley electoral y a la propia democracia. Si Felipe González acabó con la separación de poderes, Sánchez va a acabar con todo vestigio de democracia, de independencia y de libertad de las instituciones. Bueno, pues ahí está la cosa. Y sobrevolando el nuevo lazarillo de esta picaresca cutre que tenemos ahora mismo, que es Gallardo. Yo me he quedado a cuadros, ¿eh? Yo llevo a decir que el apoyo del gobierno al señor Gallardo no creo que sea casual, sino es que creo que ha sido el propio gobierno el que le ha empujado al señor Gallardo a aforarse. Tiene toda la pinta, sí. Porque es el propio gobierno el que le llevó a cometer la cascada. A cometer esto. Claro. Entonces, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de dilatar el procedimiento. O sea, el objetivo que se pretende aquí es dilatar el procedimiento. Yo espero que algún periodista, algún día escriba un libro de la hemeroteca del presidente del gobierno, cuando otra de sus frases lapidarias era que había que acabar con los aforamientos de los políticos. O sea, esa es una de tantas, claro, como nunca iba a pactar con... Bueno, todo lo que ha ido haciendo, que era todo lo contrario a lo que dijo cuando estaba en la oposición y aspiraba a ser presidente del gobierno. A mí esto simplemente me parece que el oficio de la política está en manos hoy de personas que no tienen la vergüenza torera para asumir determinado tipo de decisiones y que tienen que estar metidos en esto, porque la rueda de prensa que da este señor hoy, no sé si estaba en la sede del PSOE de Extremadura o en la Asamblea, en el Parlamento de Extremadura, yo creo que estaba en la sede, no me he fijado bien en la sede, es un auténtico insulto a la inteligencia, otro más, y hay que tener poca vergüenza para salir a decir lo que está diciendo cuando te has aforado deprisa y corriendo, que por cierto coincido en el diagnóstico jurídico de Vox, es un auténtico fraude de ley lo que se ha llevado a cabo, obviamente. Además es que con unas evidencias, no es que seas el próximo en la lista, es que has tenido que quitar a 4, que luego hay que ver también dónde colocan a esos 4, porque le darán una salida evidentemente para compensarles por este escarnio, pero evidentemente hay que tener muy poca vergüenza para dar la rueda de prensa que ha dado este hombre y hacer las afirmaciones que ha hecho en el diario. No, pero yo lo que vuelvo a decir, que lo comenté anteriormente en otro de los escándalos que hemos comentado esta noche, es que el Partido Socialista Obrero Español, ahora mismo en España, está en la fase del cinismo, que es posterior al de la corrupción. Es decir, primero me corrompo, y ahora, cuando veo que estoy corrompiéndome durante años y no hay consecuencias, ahora ya me instalo en el cinismo. Es decir, doy una rueda de prensa y digo que estoy en contra del aforamiento, pero que me ha aforado para burlar la acción de la justicia sobre mi persona. Y porque el PSOE tiene que tener una voz en la Asamblea de Extremadura, que se ve que no había nadie. Eso es alucinante. Y que los que estaban delante de él no eran voces, no tenían voz, eran mudos. En fin, señores. Eso es una visión muy demócrata, ¿no? Es decir, cuando la pelea era, no, vamos con listas abiertas, si da igual, si da igual, quien diga el secretario de organización o quien diga el secretario. Esto, claro, evidentemente es una prostitución de la democracia a niveles ya casi de cómic. Mónica, que cerramos tema. Nada, a mí me gustaría solo incidir en el hecho de que, de nuevo, una vez más, solo Vox ha sido el que lo ha denunciado y el que ha estado ahí, porque el PP, ¿dónde está? En este asunto del hermano es verdad que están, hasta donde yo sé, igual me equivoco, pero hasta donde yo sé, aquí no han querido entrar.
El PP de nuevo no, ni siquiera la Guardiola, ¿no? Ni se le espera. Sí, exactamente. En fin, política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Esto es lo que decía Azaña de sus compañeros. Pues ya ve usted, ojo, un precursor. Sí, bueno, porque no hay situación, por muy desesperada que parezca, que no pueda empeorar. Efectivamente. Ay, por favor. Bueno, vámonos a la publi. Antes de la... bueno, ¿sabe usted lo que pasó en la Asamblea de Madrid la semana pasada? Que sale Isabel Díaz Ayuso, a la que le reprochan lo del gasto público, y dígame usted, como se pone ella, siempre en ella, Agustina de Chamberí, Isabel Pérez Moñino empezó a contarle los gastos realmente absurdos de la Comunidad de Madrid, y son para pensar, ¿eh? Son para pensar. Bueno, mientras nos vamos a la publicidad y preparamos todo esto, le recuerdo que tiene usted Galicia tal cual aquí en Madrid, en Montes de Galicia, en la calle Azcona. Que los Espasandín Padre e Hijos han traído Galicia entera, los sabores, los olores, los platos, el aroma maravilloso de las carnes, de los mariscos, de los vinos, todo eso aquí en Montes de Galicia. Fantástico. Sabe a lo que tiene que saber. Tiene el aspecto, pero le han dado una vuelta, como por ejemplo ese buñuelo de bacalao que sale siempre y que me da un hambre estas horas que está riquísimo, en fin, bueno. Y un servicio de verdad profesional como yo he visto pocos. Además, zona anti-Almeida, se puede ir en coche y aparcar y no te persigue nadie. No tienes cámaras, no hay nada, puedes llegar y aparcar, hay que poner papelito, pues eso ya es en todas partes. Está dentro de la Almendra de Madrid, pero en zona, ya digo, de libre circulación, así que no se lo piense. Azcona 46, llame, consulte la carta, Montes de Galicia, que no se lo puede perder. Publicidad, a la vuelta. El caso Ayuso y otros gastos, ¿eh? ¿Ha visto usted lo que se va a gastar las Cortes ahora, lo que se gastan en los pinganillos de los traductores? O sea, de verdad. ¿Traductores es su dinero, en Madrid? ¿Eh? No, en el Congreso. No, en las Cortes, en las Cortes. En fin, bueno, publicidad y lo vemos a la vuelta. Ay, es que ya... 23:48, 22:48, recta final y queremos pasar por la Asamblea de Madrid. Aquí tenemos dicho que un problema terrorífico de España es el aumento exponencial del gasto público superfluo. El gasto público es, la cuestión no es con frecuencia cuánto, sino en qué, ¿verdad? Y cómo, pero en España, oiga, se nos sale por todas partes. Es que las autonomías del PP gestionan mejor. No es verdad. O sea, el sistema ha creado una red que gobierne quien gobierne, pero bueno, que están tirando el dinero a las puertas. Y quienes blasonan, como con frecuencia hace el PP de Madrid, de la cosa esta de la gestión, pues también está en lo mismo. Y el otro día Ayuso, y yo estoy convencido de que ella no sabía nada de todo esto, ahora le diré por qué, mire usted por dónde, pues fue a por lana y salió trasquilada. Pasó esto. ¿Cómo piensa usted reducir el gasto político y el gasto superfluo en nuestra región? Gracias. Gracias, señoría. Muy buenos días. No tenemos gasto innecesario en este Gobierno. Gracias. La voy a ayudar. 2,3 millones de euros que la Comunidad de Madrid reparte para que los municipios implanten las zonas de bajas emisiones. 27 millones de euros que usted, señora Ayuso, reparte a los medios de comunicación. 29 millones de euros que su Gobierno reparte a los sindicatos, esos que luego se manifiestan contra usted. 24 millones de euros que usted ha destinado a rehabilitar la mansión Mena de Fuenlabrada para que esos tan españoles como Abascal, como dice usted, lo destrocen. 70 millones de euros para ONGs proinmigracionistas. 40 millones de euros que usted reparte en políticas de ideología de género. 20 millones de euros para que las juventudes de los partidos de siempre puedan hablar de lo de siempre en una comisión de juventud que no sirve absolutamente para nada. 7.000 euros al mes por cada plaza de Mena en nuestra región. Millones y millones de euros para asociaciones colectivistas LGTB. 5 millones de euros para proyectos de cooperación internacional. 100.000 euros para empoderar a la juventud vulnerable para un futuro sostenible en el norte de Marruecos. 89.000 euros para que los madrileños financien la cobertura universal de salud desde una perspectiva feminista en Mali. 100.000 euros para que los madrileños financien el empoderamiento económico de las mujeres indígenas en Ecuador. Señora Ayuso, Vox ha hecho su trabajo. Ahora elija cuál es el suyo antes de que el cónclave decida por usted. Gracias. Estamos a hacer lo correcto, a cumplir con la ley, con la Constitución. Y en muchas ocasiones tenemos que hacer cuestiones o dar pasos hacia adelante que no es que nos gusten a nosotros políticamente, es que lo recoge la normativa en cuestión de menores o lo recoge la labor sindical que está recogida en la Constitución y eso es lo que hacemos en esta comunidad.
Ya, la normativa. Joder, la normativa. Pues con la normativa se ha ido a Perú. Mira, a Perú a buscar prevención del COVID en las aguas en el Perú. Ahí, eso ya es lo que nos faltaba. El otro, este lo vamos a contar después. Este lo vamos a... Quítame de ahí a ese par que no lo soporto. A esos dos, joder. No, el Perú. El Perú porque se ha marchado... Vamos a verlo. Se llama Decotit Comunidad de Madrid. Ahí estamos. La Comunidad de Madrid despliega en Perú su sistema vigía de supervisión de aguas residuales para la detección del COVID. Que está muy bien. Amor a todos los amigos peruanos. Pero ¿qué carajo hace la Comunidad de Madrid gastándose el dinero en detectar el COVID de las aguas residuales del Perú? Pues la normativa que dice Ayuso. En fin, bueno, pues toda España es así. Todas las comunidades autónomas son así. Todas, Todas. Y esto no puede ser. O sea, aquí tiene que venir una motosierra, pero la de Milei es una navajica comparada con lo que hace falta aquí. Pero la pregunta que yo me hago, José Javier, es, ¿a los votantes del Partido Popular esto que acaban de escuchar en boca de Isabel Pérez les importa o no? ¿O les da igual? No, lo digo porque como si a esto que hemos escuchado de Isabel Pérez le sumamos que en Bruselas el Partido Popular de Feijóo y el Partido Socialista de Sánchez coinciden en 9 de cada 10 votaciones, que como me decía hace unas semanas con mucha gracia Girauta, el PP y el PSOE coinciden más que un matrimonio, es decir, son un matrimonio elevado al cubo, porque es prácticamente imposible coincidir tanto como coinciden ellos en 9 de cada 10 votaciones. Al votante del PP de Madrid le importa que se tire a la basura su dinero de los impuestos como acaban de escuchar o le da igual. Esa es la pregunta que me gustaría poder hacerles. Prefieren cerrar los ojos y no saberlo, porque al fin y al cabo digamos que Ayuso ha encarnado un proyecto emocional, ¿no?, de resistencia frente al malo por antonomasia, que es Sánchez, claro, pero estas cosas usted tiene que saberlas. Claro. Es que de todos esos impuestos que usted está pagando a estos meses, ¿verdad?, que van a eso, por Dios. Hombre, por favor. Bueno, yo también me pregunto si esto llega a la gente, porque vamos, tendría que abrir las cabeceras de los telediarios y que todo el mundo se enterase de este escándalo, pero al final no llega. Y es una pena porque la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez, fulminó a la señora Ayuso con la realidad, con los datos de millones y millones de euros que se están destinando en Madrid a políticas feministas en Mali, que es una auténtica barbaridad. Y a mí me hace mucha gracia porque yo escucho mucho eso siempre, ¿no?, de la gente que se escuda del PP y tal. No, yo es que aquí en las generales y tal voy a votar a Vox, voy a votar a Santiago Abascal, pero en Madrid a Ayuso. ¿Pero cómo que en Madrid vas a votar a la señora Ayuso, al Partido Popular? ¿Es que la gente no ve a la hora de la verdad lo que hace? No, yo creo que no. Y Enrique, que estaba negando con la cabeza, me parece que tampoco, pero no sé lo que vas a decir. Que no es seguro que a mucha gente no le parezca que estos gastos son justificables. Por ejemplo, los de los MENA. Se podrá cambiar el sistema o se protegerán las fronteras, pero después, una vez que lo tienes, la gente está de acuerdo que se le trate de manera humanitaria, etcétera, etcétera, y eso vale un dinero. ¿Y el empoderamiento juvenil al norte de Marruecos? ¿O las mujeres indígenas del Ecuador? ¿O las aguas del COVID en el Perú, Enrique? Exacto, macho, es que si nos ponemos... Pues déjame un poquito. Eso debería ser impensable en un gobierno regional o en un ayuntamiento, que también tienen ayuda al desarrollo. Sí, señor. Es decir, la raíz del mal de eso está en las autonomías y las competencias cedidas y, digamos, después también de efecto reflejo a los ayuntamientos, por lo menos los ayuntamientos importantes. Es decir, a partir del momento en que es natural que una autonomía tenga una política exterior, empecemos por la catalana, ya se ha el campo pues claro, el otro dice, yo pues quiero ser también populista, yo voy a cuidar un poco mi lado izquierdo, y van a decir, no, porque usted... No, mire usted, yo
Estoy empoderando a la juventud de ayuda a poder ¿cómo se llama? De ayuda al desarrollo, que es vale y tal, porque yo no puedo abarcar todo el mundo. O sea que es más delicado que eso. No creo que sea. Yo creo que es el sistema el que peca. No creo que sea particularmente. Un minuto por Barba, Rafael Antonio. Yo creo que todos los gobiernos tienen partidas presupuestarias muy discutibles. Todos, el nacional y de todas las ideologías. Creo que evidentemente el gasto público en España está disparatado y está inflado, y luego también hay un problema que yo veo ya a medio plazo, que la relación entre Vox y el PP, si se tensa mucho, tenemos Sánchez para rato. Me ha sobrado 30 segundos. A mí me van a sobrar también. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, muy grave, es que este Partido Socialista y este Gobierno, además de ser Pepe, Gotera y Otilio gestionando la electricidad y la telefonía, y de llevar a cabo una política criminal en el día a día, como hemos visto, no tiene jefe de la oposición. No tiene a nadie en la cabeza del principal partido de la oposición. Y eso se ve a nivel nacional y también en la Comunidad de Madrid. Pues aquí hay que hacer algo. Con lo del dinero de verdad que es lo importante. Es un despiporre. Por cierto, si sigue usted a Pablo Cambronero, yo le aconsejo que lo haga en X. Es muy interesante porque saca todas las ayudas, todas. En todos los niveles, muy fundamentalmente el estatal. Piense usted cuánta gente por el camino se puede quedar en realidad el importe o la comisión de gastos perfectamente absurdos. Porque nos vamos a reír, en fin. Bueno, señores, don Enrique Calvet, don Rafael Nieto, don Antonio Alonso Timón, doña Mónica López de Paz. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche con nosotros, y a ustedes es imposible despedirles con una sonrisa. Bueno, pues aún así lo hacemos, porque si vaya usted, o sea, que vaya país. Y mañana contaremos lo de la manifestación de Canarias y las activistas de las ONG llamando a los inmigrantes africanos a esgrimir machetes delante de la policía. Que esto aquí no se ha enterado nadie, ¿verdad? Bueno, pues mañana lo contaremos. Que descansen, mañana más.